Segunda de Pedro, fue lo que yo Vio, entendí. vio, vio que se abrió un tema con el tema de los espíritus inmundos porque se ve que Sí, lo que es que es pasa es que las personas mente, tienen unas mente ideas en la mente. trinitaria, predicador. Es que esa mente tiene que sacar. A ver, hoy usted tiene que arrancar eso de todos Selvin es nosotros un, porque, dice que Selvin es un espíritu inmundo porque niega. Y las personas que hablan ah, así, ellos está simplemente equivocado. acusan, no traen un texto que diga tal cosa. Que el texto lo diga. Ellos Ujú, siempre te van a poner exacto. un comentario de su propia mente, lo que ellos creen. Nunca van a venir a mí con un texto que diga, aquí está el texto que me pidió, pastor. Nunca Ujú, van a venir ellos con un texto. Siempre van a venir con algo que les dijeron. Con claro. algo que les dijeron. Ningún judío antes de Cristo, ningún profeta habló de tales demonios. Predicador, y es más, en el Antiguo Testamento nadie creía en eso. Lo raro es que solo entras al Nuevo Testamento y otra idea. Claro. Y bueno, Y dice la gente, es que no se había revelado. O sea que todo el Antiguo Testamento Satanás no existía, nadie claro, era tentado, sí. ni... De repente en el Nuevo Testamento ya todo cambió. Hola Fabián, Fabián, Hermano, ¿cómo estás Fabián? Hola Fabián, bienvenido. El Hijo hermano, Unigénito. Hola. hermano, como era aquí hablando de la conquista de nosotros, que somos 525 años cuando llegaron los españoles, pues a nosotros nos enseñaron otra historia, digamos, para apaciguar con los conquistadores que fueron para creer que ellos fueron libertados. Pero en esa Sí. conquista ellos trajeron esa ideología del infierno, purgatorio, demonio. Entonces, con ese temor, a nuestros indios los dominaban. Ellos Para inventaron echarle, hacer algo malo y decir que fue, que es alguien llamado el diablo el que hace lo malo. claro, el diablo, ya. Ellos trajeron esa Pre- figura así, que con cacho, que ni siquiera que se transforma en transforma, que si nosotros desobedemos lo que ellos tenían y entonces nos cargaba el demonio. Entonces ellos nos trajeron con La para misma mí que iglesia fue católica. Hola Mikey, 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 Mikey. Hola la Mikey. misma iglesia Saludos. católica que inventó eso. Apocalipsis 12, ¿no? Sí, Predicador, Y ajá. esa, y esa, consulta. y- Predicador, consulta. Hay un texto donde explique muy bien, porque por lo que yo leí en el Nuevo Testamento, donde dice, donde usted está diciendo, le dice al muchacho, que era el muchacho mismo, que había tenido espíritus inmundos, o sea, que explique eh, si eso, como, porque él lo lleva al concepto de los ángeles caídos o cosas así, ¿no? Que se incorporan en las personas y todo eso. Pero en la Biblia dice, ¿no? Que cuando uno llega a la iglesia, bueno, yo lo tengo así interpretado, dice, cuando uno llega a la iglesia sale un espíritu. Ok. Y eh, cuando Tú tienes un la habitación espíritu. pone Cuando tú claro, estás equivocado, exactamente. tú tienes un espíritu de error en tu vida. Ujú, ujú, Cuando tú estás enojado, tienes un espíritu de ira en tu vida. Ya ujú. tienes dos. Y todo lo que tú tengas, eres tú. Ah, Tú wow. eres. Uno mismo entonces. Si tú tienes un espíritu de avaro, ¿quién es el que es avaro? Uno mismo, claro, vale. Cuando Eso Nabucodonosor sí que dijo, entendí. mi espíritu se turbó dentro de mí. ¿Quién se turbó? Él se turbó. El mismo. Él. Él se turbó. Eso no existe en el Ah, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay cosas agregadas. Yo le digo, ¿cómo puedes decirme que ujú. 39 libros del Antiguo Testamento? No dicen Ningún nada. libro está repetido. Y Exacto. En el Nuevo Testamento, tienes 23 libros, Y en los 24 capítulos de libros. Mateo, ¿no? Y los otros tres son repetición de uno de ellos. Solo son Claro. 24 libros por todos, pero los otros tres son una repetición del mismo libro, con cosas que se le Ujú, agregaron, detalles y cosas que le agregaron de supersticiones también. ujú. Cuando vinieron los hijos de Zebedeo y le dijeron, ¿por qué no haces descender fuego del cielo así como Elías? Por un momento pregunto, ¿por qué le piden a Jesús que haga descender fuego del cielo como Elías? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? ¿Cómo hizo descender fuego del cielo Elías? Fue Dios el que hizo descender fuego. Sí, exacto. Y entonces le están Pero pidiendo a Jesús que haga lo mismo. Era Dios y en Dios, caso claro. sucedía, sería Dios el que lo haría. Ahora, Y ellos, Jesús le para mí, contestó, ¿no sabes? Ajá, en esa pregunta es buena, ¿no? Porque uno analiza y ellos sabían que él tenía algo para hacer esa pregunta. correcto. Entonces, Porque el nadie te... asunto es Ujú, que en lo que ellos creían era que Jesús era un siervo de Dios como Elías. Hace descender fuego del cielo como Elías. Eso es todo lo que está pasando. Y entonces claro. Jesús, al hacer descender fuego del cielo, era Dios que lo iba a hacer descender. Pero Jesús le contesta en algo muy importante. Vosotros no sabéis Ujú. de qué espíritu sois. ¿De qué espíritu eran? ¿De qué espíritu Wow. viene esa idea de hacer descender fuego del cielo? ¿Quiénes eran Claro, los que estaban diciendo predicador. esto? Ah, un espíritu fue que lo dijo. Un demonio dijo, hay que No, encender fuego del no. cielo. ¿Quién fue que lo dijo? Ellos mismos, ellos mismos. Ellos mismos. Claro. Ellos fueron los que dijeron eso. Ah, Cuando nadie les Pedro se le obligó. opuso en Mateo 16, le dijo, ay, no te ocurra tal cosa, no debéis ir a Jerusalén.
Y le dijo, Bueno, apártate de mí, Satanás. Oh, ¿quién era el que había ese hablado? texto, wow, ¿Quién era el que había hablado? el adversario, ¿no? Como dice Satanás. Pedro, el que había hablado. Claro, el mismo, claro, Pedro era ese Satanás. Pedro ese era el adversario, adversario. Es lo mismito porque que tiene ese tú lees en el Antiguo espíritu, sí, Testamento. claro. Es un espíritu que tenía Pedro. Él, Ujú. ¿Sabes, Elvin? espíritu. Buenas, Hola. buenas tardes. Elvin, pues acá analizando cuál es el error, porque como nosotros venimos de esa descendencia cristiana o católica, mira que yo creo que el punto está en la cuestión del alma inmortal, ¿no? De Platón y Aristóteles, que fue transmitida a través pues, de la religión, en las escuelas helenísticas, porque mira que yo estaba enredado ahorita yo pensaba, pero entonces los ángeles eran demonios, ¿a qué horas dentro de eso en mi mente, Mi- verdad? Y eso es lo Mira, que le dictan a uno en las sin iglesias. hacerlo, sin hacerlo tanta historia, Sí. simplemente con los macumberos ya te das cuenta. Hoy me llamo Ananías. Ananías me llamo. Así me van a llamar, ¿ok? Ananías. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque le estoy arrancando las escamas de los ojos. No, ¿qué pasa, Es predicado? Mire, cierto, es yo vengo, cierto. yo vengo, Mire, yo vengo de una mira que iglesia, usted, yo vengo de iglesias donde se trabaja fuerte el tema de liberación, o sea, y claro, uno no estudió esa parte, yo no estudié para eso, en realidad nosotros nos piden ayunar, o sea, consagrarse y cosas así, y entenderlo, de acuerdo a las escrituras, como usted lo está explicando, o sea, wow, es algo fuerte porque, eh, claro, es algo entendible, ahí y, donde y, está el y espíritu de la Dios, mente, claro, la mente siempre quiere pensar más allá, es como que es algo vos extra, te vas y pensás, claro, los ángeles caídos, te vas que es algo extra después a del cuerpo. Lucifer, claro, y cosas así, y es una locura, o sea, No, y mira, estaba pensar de esa mirando manera. Ujú, en el término de Wikipedia, dice, el término demonio también se usa para indicar aspectos malignos o miedos íntimos del ser humano, generados a través de su conducta o instintos que hacen daño al mismo individuo o a otras personas, refiriéndose a ellos como demonios internos del ser humano. O sea, que es lo que dice Selvin. O sea, viene de nuestra forma de pensar, o si somos contrarios, somos adversarios, entonces de demonio tenemos. ujú, es, es tan claro. claro. Y mira lo que ha hecho el movimiento aristotélico y platónico con lo del alma inmortal. El alma inmortal es como un ser fuera de este ser material. Entonces, ahí donde ya espiritualizamos, creemos que un demonio es un espíritu o un componente extra de la materia, ¿sí? O sea, como Ujú. si fuera otro individuo, no nosotros mismos. Entonces, ahí es Claro, donde está la diferencia. porque donde estuviera el libre albedrío, entonces, ¿no? Sí, claro. O sea, ya era algo que nos condiciona, algo extra que nos está condicionando. Y de eso, ahí fue donde Ujú. entró, si quieren investigar sobre el alma inmortal, sobre Platón y Aristóteles, que yo fue lo que, Mire lo o que, sea, dime, mire lo que dice en el chat, un ciego guiando a otros ciegos. no, nosotros ya nos pusimos gafas, Bunker, ya nos pusimos gafas. Ujú. Hay que ir a las sendas antiguas para darnos cuenta y leer un libro, Ustedes, digamos, mira, un dice, libro judío que no podemos entenderlo desde mira, Occidente. ustedes lo que hacen es razonar la palabra de Dios y no creer en la palabra de Dios. Sí, no, Sí. ellos de pronto se quedan con lo que Ujú, le han dicho, ¿sí? Un pastor me decía una vez, nunca se queden con lo que dicen, sino que investiguen y miren la palabra, léalan, miren sus contextos. Y eso hice. Y ahora ya no estoy en la iglesia ujú, de él, porque él me dio ese consejo. ujú. Y entonces, no, Estamos me he iguales, vuelto a las sendas antiguas. O sea, yo digo, bueno, ¿quién sabe más? ¿El pueblo de Dios, irreprendidos. el pueblo de Dios, que es Israel, Ujú, o la evolución en el tiempo, que es el cristianismo? Entonces, ¿qué fue primero, uno o dos? Entonces, mire que queremos saber más que los padres de ese tiempo, ¿verdad? Esa descendencia ujú, de aquellos que andaron con Jesucristo y predicaban al Dios Altísimo. Entonces, queremos saber más que ellos, imagínense. Ya han modificado tantas cosas a través del tiempo y eso es lo que hemos absorbido. Entonces, ujú. eso hay que vigilarlo y mirarlo con lupa. Hoy sacó las escamas, predicador. Terribles escamas, predicador, ¿eh? ¿Qué No eran escamas, vamos a presentar a eran como unos platos esas escamas. Luis Oiga, Luis, Mascareño? Y los demás, apágame los micrófonos. Franco, me apagan el micrófono. Hola Luis, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios lo bendiga. ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Elvin, perdón, silenciame, no me quiere apagar el micrófono, Elvin, por favor. No me Ok, quiere. está bien, no te quiere. Adelante Luis. Adelante. Oh, se salió. Pide subir y Se se fue, salió. se fue, Sí. predicador. Sí, el asunto aquí, mira, el asunto simplemente está alrededor de lo mismo. La gente viene aquí con sus ideas y aquel me decía que yo transgiverso y le digo yo, pues si yo te estoy preguntando. Dice, entonces me estás diciendo que los demonios no eran ángeles. Y primero le pregunto,
¿Dónde dice que los ángeles se convirtieron en demonios? ¿Dónde? Para empezar, ¿dónde dice que los ángeles de Dios se convirtieron en demonios? La Biblia dice clarito, que Dios mandó a prisiones de oscuridad a alguien. Pero eso es lo que dice. No dice que esos andan fuera. Si los tienen en prisiones o andan libres. O sea, ¿no pueden leer el texto bíblico? Dice que los tienen cerrados en prisiones. ¿No están libres? Ahí está el problema. No están libres. No puedes abrir el micrófono. Sí. Está medio raro el... Entonces yo voy a tocar el tema cuando alguien realmente... Aquí viene Ricard, que Ricard estaba diciendo que la fe no existe. Yo quiero saber qué Ricard, ¿qué traes tú, Ricard? ¿Qué tal? ¿Cómo Adelante, te va? Ricard. Bueno, Hola. yo hice... Hola, ¿qué tal? ¿Me estás escuchando? Hola, Sí, ¿me señor. escuchas? Ah, Sí, señor. yo estudié mucha teología cristiana y bueno, hay toda una teología con respecto a los ángeles, los caídos, los demonios, los hijos de los gigantes que al morir no tienen espíritu porque no son ni carne ni espíritu, entonces quedaron como demonios dando vuelta en la tierra. Toda una teología inventada, porque en la Biblia no lo dice, que hace que la gente piense en cosas raras, ¿viste? De repente decir, ¿quiénes son los demonios? Y los demonios son los hijos de los gigantes que fueron muertos a espada porque leyeron el libro de Enoch. Entonces, ahí también radican un montón de cosas que leen libros que están fuera de la Biblia y que los Sí. tratan de mechar dentro de la palabra y terminan Ujú. inventando toda unas parábolas impresionantes porque son historias que no condicen con la palabra de Dios. No, Entonces correcto. tenés que los demonios son el injerto entre el ser humano y los ángeles caídos que tuvieron hijos y que cuando los ángeles lo mataron a espada, esos espíritus no mueren y andan dando vuelta en el mundo porque no son ni hombres ni no son ángeles tampoco. Entonces toda esa historia que se argumentaron de que, como dice Apocalipsis y de que Job habla de Satanás, por eso uno cuando estudia se da cuenta de que fue manipulada la palabra para dejar esa palabrita Satanás. Porque en muchos lugares donde sí aparece Satanás o Satán, le ponen como adversario, pero en el libro de Job le dejaron el Satán como si fuese el nombre de la persona. Y entonces toda la Correcto. gente cree que él es un nombre y es un adjetivo que denota la Que es oposición un de la nombre idea o de personal las cosas. o un título de alguien, Es de una un persona, de adjetivo, alguien. sí, sí, es un adjetivo que te muestra que está en oposición, pero no que es el nombre de una persona o algo por el estilo. Quedó instrumentado como Satanás cuando en Jesús también le vuelve a decir, cállate adversario, le dejaron cállate Satanás, le dice a Pedro. Yo no Lo creo mismo que... dijo, cállate, que cuando hablas, hablas de ti mismo, si ahí te lo Ujú, está contestando. exacto, por eso Cuando mismo, pero hablas, hablas como adversario, hablas de ti mismo. exacto, pero ves, fue manipulada para hacer tener, inventaron el personaje del enemigo, para que en él radique las culpas y en él radiquen las cosas que la gente a veces busca un porqué. Pero se olvidan de leer Deuteronomio 32, 39, donde dice, yo soy el que mato, el que hiero, el que sano, el que revivo, de mí no escapan y la venganza es mía. Entonces cuando decimos, si Dios es el que hace todas las cosas, ¿cómo es la historia? ¿Qué pasó? Ahí está. Ujú. Ese es el tema, de que muchas veces se fue armando dentro de la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, formas o sea, cuando la palabra dice algo, acá lo ponemos de esta manera y allá lo ponemos de otra. En el Pero primero mismo se texto, creó la teología, primero se creó la teología del demonio, de claro. este ser que está, de hecho es un ser con cuernos, que está en un Ujú, lugar puchando a la gente con un trinche para que se queme. O sea que trabaja, claro. ¿verdad? Sí, y rojo y con cola y con tridente y toda la historia que fueron inventando con el correr de los años. Hay varios libros y PDF donde te puede mostrar todo el seguimiento de lo que es el invento de Satanás para hacer temer a la gente, para encontrar una respuesta a las actitudes de la gente. Pero por eso mismo dice que nos dio dominio propio. El dominio propio que Dios nos da, dentro de la fidelidad que tenemos con Él, es el no oír la carne y vivir una vida espiritual. O sea, el mismo Pablo hace todo el argumento Ahorita de vamos a que... tocar quién tentó a Jesús. Y ahí se va a acabar este problema. Ah, ¿Quién dale, fue que lo dale, te tentó? escucho entonces. Ahorita pues A digamos, eso oh, oh, creo oh, que oh, creo oh, que oh. llega a predicar. Porque, Porque porque vi un tentar, montón de comentarios de eso. ¿Viste cómo salió? O sea, ¿cómo te lleva todo eso a pensar en esto, Tengo predica? que mirar, si Es quieren fuerte. hablar quién tentó a Jesús, escuchen bien, sí. Ujú. 150 compartidas, sí, no, no. Ah, Vamos, bueno, yo dale, Porque comparto, dale. somos muchachos. Soy el 150 y primero que solo, soy el solo 48 lo han compartido. Significa que Yo los te he otros 100 compartido 5 no lo han veces, ¿eh? compartido. No. Yo te he Vamos, Augusto, compartido. comparte. No, está No muy me lo bueno quiero perder porque esto. yo entre Sí, porque tentación y estoy picado, porque estoy experiencias, picado. Estoy claro, picadísimo. si postrados ante mí me adorares. O sea, era el único objetivo de él, del que tentó a Jesús, de que él cayera en tentación. O sea, en experiencia,
Este, así como cuando le aparecen las visiones a Juan y que se arrodillan y con Daniel, Una de que se pregunta, le voy a ven, hacerle una pregunta. Si lo comparten, le puedo hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta. ¿Puede Ujú. ser tentada una persona que está haciendo el mal? no, ya forma parte de ella. Contésteme. ¿Está siendo tentada? ¿Puede ser tentada una persona que ya está haciendo el mal? No, ¿Te ha hecho la pregunta? No. Hágasela, ¿Por pues. qué? Hágasela. ¿Puede ser Ujú. tentada una persona que está haciendo el mal? no, ya forma parte de él. ¿Ah? Solamente la tentación viene para los que están tratando de ser obedientes a ¿Qué la palabra de Dios. significa ser tentado, señores? Eh, Puede ser Puede ser tentado. Y estoy lanzando esto a nivel mundial. pre- A todo el que se predicador. me está escuchando. ¿Puede una persona que no obedece a Dios ser tentada? Predicador, la respuesta puede estar en Génesis con Caín. ¿Ok? Está abierto para el que quiera a los comentarios. Les voy a hacer caso a los comentarios en mayúscula. Moderadores, me repiten los comentarios que sí tengan relevancia y que sean en mayúscula. Puede ser una persona que es mala, que tiene un espíritu malo dentro. No, no, no voy a decir espíritu malo dentro, porque ha de tener una persona que no es ella, adentro de ella. Debe de tener a una persona dentro de ella que es la que está haciendo la cosa, no la persona. No fui yo, fue el espíritu que estaba en mí. ¿Qué? Es que no fui yo. Y Ay, le pegué, pero no fui yo, no, no fui yo. pero todo esto Le vení- arranca también si le venís con ese cuento a mi abuelita, que tú te negabas de que ella sabía que habías hecho algo, a mí me rompió los codos una vez porque me lanzó la tapadera de la olla de frijoles, como platillo volador. ¡Fla! Y me metí la mano al oído, ¡ping! Y caí al suelo tirado. Selvin, una cosita, lo que pasa es de que en la enseñanza antigua nos solían decir de que cuando una persona está con un demonio, digámoslo así, en la iglesia decíamos que no era yo, era el diablo que lo hizo. Y nos excusábamos para no echar, o sea, para no admitir nuestras culpabilidades, lo que hemos cometido o el error que hemos hecho o el insulto que hemos hecho, porque ahí nos metían el versículo que dice, la lucha no es contra sangre ni contra carne, sino que contra potestades, príncipes de las tinieblas y huestes y todo eso, ¿no? Entonces, lo que pasaba era de que hacíamos cualquier cosa y de pronto le echábamos la culpa al diablo, o nos hacían cualquier cosa y le echábamos la culpa al diablo, y hasta el día de hoy hacen eso, ¿no? Entonces, creo que, y pienso yo, ahora pienso yo, que cuando una persona hace algo malo, o es por, bueno, cuando hace algo malo o digamos que da luz ese algo malo, creo que es por lo que uno mismo ya es seducido por ese algo que lo está viendo, ¿no? Podría ser, qué sé yo, adulterio, fornicación y todo ese tipo de cosas. Uno mismo está viendo eso y como que le está gustando eso y lo comete esa acción, hace esa acción cuando está se, creciendo en la mente de uno, eso de cometer, ya, se cometer la embaraza del acción. pecado, como dice Juan. Ex- Exactamente. Entonces, ahora veo que es algo muy diferente. No, sea, no sé si estoy bien, ¿no? Todo esto arranca cuando Dios le dice a Moisés, yo endureceré el corazón del faraón. Y eso le costó mucho a la gente poder entender qué quiso decir Dios con eso. Porque si hubiese sido traducido bien, hubiera dicho, yo haré que él llegue a los límites de su ser para que conozcan lo que es el faraón. Pero bueno, en realidad él dijo, yo endureceré el corazón y uno cree, Sí, pero gran no tiene nada mayoría que de la ver con gente, eso de que Dios está haciendo de que ahorita. el Podemos proceder aclarar eso. malo de las personas tiene que ver con si tenés ese corazón duro o no. O sea, a eso quería hacer un toque nada más. No, no, yo digo, ¿de dónde arranca la forma de entender esto? De que el hombre es malo. El hombre es malo de por sí. Es independiente de Dios y quiere hacer su vida y su deseo está por sobre él. Como le dijo Caín, el deseo está a la puerta. Ten cuidado que no Mire, se mire, enseñaré de ti. Y ese es el mire, problema, que predicador, vivimos en el deseo. y ese conocimiento que tienen los líderes con esto, porque yo hace poco me acaban de preguntar eso, ¿viste? Si yo creía en los demonios. De todo lo que habíamos charlado, simplemente vino esa pregunta final. Y sabes que yo me quedé pensando, ¿no? Pues yo me quedé pensando, ya había escuchado un live donde decía que era el adversario, que era la parte mala de uno mismo, o sea, que era uno mismo, que nadie... Y eso me quedó, porque eso me llevó a investigar un poquito, ¿no? Y ahí ir averiguando, eh, o sea, fuera de lo que yo venía haciendo, o sea, con un texto bíblico y todas las cosas, y yo no encontré nada. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no encontré nada. En el Nuevo Testamento, después de que dice que salen los espíritus inmundos, tampoco te muestran nada. O sea, y Jesús dice, ¿no? Le dice a sus discípulos que estos espíritus salieron con ayuno y con oración. Que hay espíritus que salen con ayuno y oración. O sea, después no encontré otro texto. O sea, un texto que diga, wow, estos son los ángeles caídos, que los demonios te llevan a hacer este tipo de cosas. Entonces no tenía una pregunta de acuerdo a lo que me preguntó y nada, lo dejé para la próxima, en realidad. Y ahora, mira, y ahora justo que tocamos esto, le hago esa pregunta que me dijo, ¿no? Porque si yo digo sí, es como acreditar prácticamente la teología que está diciendo acá Ricardo.
Y es Mira, fuerte eso. déjame que te digo algo. Ayuno y Ujú. oración incrementan la autoridad que tú tienes. Por eso es que Jesús cuando dice eso, no es que quiere decir que hay una fórmula. Lo que hace es decirte que a medida que te santifiques en la palabra de Dios y vivas una vida apartada, tu autoridad ante las adversidades va creciendo y le dirás a aquel monte, salte de ahí, échate al agua o al mar, y ese monte se irá. Es la misma parte, nada más que entendida de otra forma. Bueno, yo creo en ese texto que vos acabas de afirmar, de Sal al Monte, creo que no hay tampoco, no sé si fue algo, como dice el predicador, algo, me olvidé la palabra, no sé si, como es que no es algo real en realidad eso. No es una alegoría Exactamente, de la perdón, ahí está, una experiencia alegoría. de tu fidelidad ante Dios. Porque Exactamente. porque él dice hombres de poca fe o hombres de mucha fe, él vio la fe que tenían cuando trajeron al paralítico a sus amigos. Ujú. La fe es la confianza en Dios que ellos tenían, es en el esperar que Dios hiciera algo. O sea, yo me refiero a que la virtud que tenía Jesús al tener el Espíritu de Dios en él era que podía ver la esperanza en la experiencia de cada uno con ese Dios que estaban esperando que actuara. Por eso dice, y él vio la fe que ellos tenían. Si no, no lo diría la palabra. Ok. ¿Ya lo compartieron las 150 personas? No lo han compartido. Todavía no. 152, pero no, Te está vamos haciendo rogar, muchachos, Selvin. Te compartan está por haciendo favor. rogar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Replicar, ¿cómo dice? Te está haciendo rogar. Dale, arrancá. No, es que este es Este auto no fácil. arranca, che. Bueno, este, Oye, la pregunta va a ser fácil. Va a ser una pregunta fácil. Ya compartí, claro. Selvi. Les voy a dar un Estamos Enrique, aquí, versículo. mira, Les estamos voy a dar un cargando con no, otras versículo. no, personas. Escuchen bien. nosotros lo hacemos complicada, pero el predicador lo hace fácil, ya viene, Oiga, acordate. yo tengo arte en las manos para pintar, para hacer carpintería y para hacer plaster. Y cuando alguien me ve haciendo plaster, la gente que me ve se quedan. O sea, lo veo tan fácil. Me subo El allá y talento, se me ¿no? caen los puchos acá y se embarra y todo. Y yo le hago, facilito. No, pero Que es como aplicar induido. sí, Eso aquí decís. va uno que va bloqueado porque estas personas ya no necesitan terapia. Ok, vamos a revisar algunas cosas. No sé, no tenía en mente hacer nada de esto, pero vamos a ver si lo logramos. Am, Santiago 4 versículo 6 voy a leer. Si lo quieren guardar, guárdenlo. Yo me imagino que querrán, ¿no? Sí, Pero yo lo guardo. Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios, guachen, resiste A los a los soberbios. soberbios. Mira, Guachen lo que está pasando aquí. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora guacha el próximo versículo. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. diablo y huirá. ¿Quién es el soberbio? Número uno. Versículo 8. Otra vez, insiste, este es el hermano de Jesús. Este era el líder de la iglesia de Jerusalén. Aún estando los apóstoles en vida, él era el mero mero. La dinastía continuó. ¿Sabían que los apóstoles respetaron a los hermanos de Jesús como coherederos del reino? Me refiero terrenalmente, como judíos. Sí, 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 sí. El rey murió, que era Jesús. Ellos sabían que estaba con el Padre, pero ellos en su lugar aceptaron a Santiago. No porque Santiago era el Mesías, no. Es Jacob, en realidad, su Como un nombre. patriarcado, como un patriarcado de Jesús, José, Jesús, luego el otro hijo de José, el otro hijo de José, continuó. En el año 125, 128, hay récord todavía de un tal Simón, que era el patriarca de la iglesia de Jerusalén y era hermano de Jesús. La iglesia no te va a contar estas cosas. No más lo tiro por ahí. Pero bueno, dice el versículo 8, acercaos a Dios. Y el sacerdote me gusta. Recuerden que él resiste a los soberbios, ¿va? Y tú, para no ser soberbio, tienes que resistir ¿a quién? Al diablo y huirá de ti. Ok. Y dice verso 8, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores. What? ¿Qué eras? Un pecador se está acercando a Dios. En el momento que tú te estás acercando a Dios, Dios también se va a acercar a ti. Pero hay algo que viene a tu vida. Dice, Él se acercará a vosotros, pero tú tienes que hacer esto para poderte acercar a Él. Limpiad las manos y vosotros guacha esta palabra, doble ánimo. Ánimo. ¿De Doble dónde ánimo. sale el doble ánimo? Purificar vuestros corazones. ¿Qué significa doble ánimo? Esto, si usted lo va a oír hoy, se le va a arrancar unas escamas que tiene por ahí. Porque Ujú. esto, doble ánimo, significa que oyes por este lado, pero también oyes por el otro lado. Dos ideas en tu mente. ¿Cuál vas a oír?
Richard, ¿tú estás captando, Richard? Sí, ¿Está sí, sí, sí. Sí, está sí, agarrando? sí, Sí, sí. sí. Yo no sé, háblenme, por favor, que me No, parece no, que no, están... yo Sí, sí, lo sí, veo, predicador. porque así como te dije que Está. la Sí, gente sí. sale a leer toda la Una literatura que se pregunta. encuentra y después se rodea de cosas que no le sirven. Y eso es el doble ánimo también, que Ahí hay pienso. una Sí, pregunta entonces, de Franco, predicador, ¿eh? adelante. Necesito que me saque estas camotas en este texto. Es que ese Marcos 5:12 me tiene a mí como cabezón. Eh, Dice, y le ¿Qué dice rogaron a Marcos todos los 5.12? demonios ¿Qué diciendo, dice Marcos 5.12? enviamos, ajá, sí señor, ¿Cómo? ¿Qué dice Marcos 5.12? Marcos 5:12 dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, Ok, envíanos a los cerdos para que entremos ujú. en ellos. ok. Y luego Jesús les dio el permiso, y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y los ató, y se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogó. Tenemos que ir despacio con esto, tenemos que ir despacio con esto. Ese texto es Ok, muy fuerte, predicador, tenemos que ver esto. Aquí dice ¿eh? Ujú, dos cosas. Que retires de ti la soberbia y te acerques a Dios. Dos cosas. ujú, ¿Cuál de las dos quieres? ¿Ser soberbio o acercarte a Dios? Pero para acercarte a Dios, por eso te dijo, limpiad vuestras las manos. ujú. ¿Qué significa limpiar? Que te laves las manos. ¿Qué es lo que quiere? Isaías dice con qué limpiar el hombre su camino. Limpiar las manos significa la forma que tú obras. Eso simboliza limpiar tus Mm, manos, la forma que tú obras. La marca de la bestia es en la frente y en la mano derecha. ¿Por qué no en la mano izquierda? Porque la mayor parte del mundo es diestro. Y entonces la mano derecha claro. simboliza tus obras. La mano ¿Verdad? derecha simboliza tu obra. Moisés dijo, estos son pues los mandamientos que Jehová tu Dios me acaba de dar para que yo os enseñe y los pongas por obra. Después ya Moisés usa una alegoría y dice, atalos en tu frente pues y en tu mano. Apréndelos cuando te los Mm, enseñe. Y en tu mano significa cuando obres. ¿Entiendes? wow. Obras. Sí. ¿Comprendes la enseñanza? Vas y Ujú, la pones por obra. Por eso la bestia ujú, también marca en la frente y en la mano derecha, porque te hace creer una mentira y tú vas y la cumples. ¿Ok? claro. Bueno, pero aquí está este punto. Pero lo que yo quiero que te fijes en esto en otro. Voy entendiendo, ¿eh? A lo que Voy a va. otro, es que esto va para largo, esto no es así nomás. Por eso es que usted no Ujú. oye de estos temas en la iglesia. Claro, Es más fácil predicador, por creer eso en el estamos diablo. acá. Es más Yo fácil nunca echarle la escuché culpa eso, al ¿eh? diablo. Es mejor echarle Los la culpa enfocan al diablo. solamente en los estudios profundos y te hacen entender lo que ellos quieren, pero después en Sí. público no te lo dicen. Ahora mira aquí, mira aquí. Mira aquí. Y Selvin, una cosita, perdón, Selvin. Otra de las cosas que se volvió, digamos, moda, yo lo llamo así moda, comenzaron a decir los pastores mismos, comenzaron a decir que los ángeles caídos eran los extraterrestres. Los pastores mismos, o sea, en una los congregación yo escuché Anunnaki. eso, que Los los... Anunnaki. Ajá. Ok. Ok, Ujú. yo quiero que piensen en Entonces, esto. yo desde ahí ya salí corriendo, yo desde ahí ya salí corriendo. Vamos, sigamos dando like, sigamos dando like. Escuchen esto. Mire, le voy a dar dos textos, por favor. Por favor, le voy a dar dos textos. Predicador. Le voy a dar Ya nos dos hubiese bajado textos. todo, predicador. Aquí yo quiero que noten. Ok. En Lucas 22:3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Escariote, el cual era Ujú. de los, uno del número de los De 12. los 12. Hmm, ¿Por qué tiene que decir eso? Existe en el griego. El cual era uno del número de los 12. ¿Por qué está así? No lo voy a explicar, solo para que sepa que ahí está. No dice el cual era uno de los 12. Eso no dice. El cual era uno del número de los 12. ¿Qué quiere decir? Uno del número de los 12. Era uno del número de los 12. Vale. Pero si ustedes se fijan en el verso 70 dice, después de que Jesús dice, yo os he escogido a vosotros, los 12, pero uno de vosotros es diablo. ¿What? Pero en Judas entra el diablo, pero él era el diablo. Claro. Exacto. Esa pregunta ya la he hecho y nadie me la responde. Uh, ¿Entró el diablo o era él el diablo? Aquí viene. ya, No ya. voy a explicar nada. Todo va a ser alegoría acertijo hoy. Puedo venir a venir a explicar esto, pero yo quiero que usted note qué fue lo que hizo Judas. Y el texto lo Estás, dice. estás dando una Dice. porción, pero no todo lo que tenemos que comer. Y es Qué bien. Claro, correcto. exacto. Esto tiene que ser tranquilo. Yo creo que hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era a quien Satanás iba a tentar y él no iba a ser culpable por lo que hizo. ¿Mm? Porque este era él que le iba
a entregar. ¿Quién era que lo iba a entregar? Satanás. Ujú. Uno de los dos se lo iba a entregar. Este era quien le iba a entregar. ¿Quién fue que lo entregó? ¿Quién fue que lo entregó? La pregunta es, el texto dice, y entró Satanás en ¿Qué? Judas. Pero este Judas era diablo. Este Judas era que lo iba a entregar. 2 contra 1. Dos textos contra la entrada del versículo 3, Lucas 22:3. ¿Quién fue el que entró en Judas? ¿Quién entró en Judas? Claro, como usted acaba de explicar en el texto anterior, que tenías que tener tus manos limpias, ¿no? Que no obraba. O sea, te das cuenta que Judas no estaba obrando bien para que acontezca Judas, eso en él. Judas no se acercó a Dios. Él se fue por Ujú. otro lado. O sea, hay dos lados. ¿Ya vio lo que dice el texto? Wow. Doble ánimo. Doble Ujú, ánimo. exacto. Pablo lo está diciendo porque él sabe lo que está diciendo, pero estas cositas se le escaparon a los disque Ujú. traductores, se le escaparon, que ellos no sabían cómo poner para transgiversarlo y se quedaron ahí. Dios hizo Sí, la se obra quedó, de que se quedaron los textos claves, ahí están. se Ellos le arreglaron lo de quedó. la Trinidad, lo de comer Es, ma- cerdo, es lo del más nacimiento Judas, virginal y todas las cosas, lo Judas, arreglaron. Pero aquí se les olvidó predicador, que doble ánimo significa dos cosas. Adelante, adelante. predicador, es más Judas dio testimonio de su error, Sí, que fueron las sí, monedas, o sea, el sí. dinero, el oro. Y hay una controversia ahí, que las arrojó y después que se compró un campo, así que Claro, tampoco lo claro, pudieron pero, arreglar muy o bien sea, eso. claro, pero como que él dio, o sea, dio a ver cuál fue prácticamente su punto débil, se puede decir, ¿no? De esa manera. Sí, hay una versión que dice que él las devolvió y que los sacerdotes compraron un campo. Y ahí, en el libro de los Hechos dice que se compró un campo, donde Ha él plasmado el doble. estableció. Así que ahí está, que no pudieron arreglar bien cómo fue la secuencia final de Judas. En algunos casos dicen que hay controversias, pero en realidad no está bien definido. Sí, podemos hablar de eso otro día. Sí. Ujú. Ahora, yo me Aquí el punto pregunto, es cómo es que se caballito de resiste al batalla diablo. Rousan, en el libro de, Claro, sometiéndose a y Dios eso en está, humildad. claro, y eso está ¿Cómo que bueno lo que se, está cómo se explicando, resiste? predicador. ¿Cómo se resiste al diablo? Le empezamos con eso, ¿cómo se resiste al diablo? Ujú. Judas no resistió al diablo. No resistió al diablo. Entonces, ¿cómo se resiste al diablo? Dice que Dios resiste a los soberbios Los miro de lejos, y dice. pide que resistan al diablo. Pide acérquense a Dios. Resistir al diablo es acercarse a Dios. Pero ¿cómo es que te acercas a Dios? Limpiad vuestras manos y si no, esto, si no te limpias las manos, dice los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ¿quiénes Ujú. son los que son purificados? Los que resisten ¿qué? Al diablo. ¿Y cómo se resiste al diablo? Lo vamos a ver, vamos a revisar varios textos. Entiendo. Ujú. Entonces, yo solo quería tirarla ahí, pero tengo otras cosas que lo van a poder, que ustedes las han visto alguna vez y nunca le han hecho caso. Diga, Predicador, ¿Me y permite donde Jesús el dice que texto del no, doble ánimo, él perdón? todos los días se negaba a sí mismo. también. Yo Permítame quiero, yo autoridad quiero que usted, para yo leer quiero un que ustedes texto noten ¿Ok? algo que les voy a mostrar. Adelante, adelante, que está hablando. Pero pida permiso, hay que pedir permiso para hablar, para que el otro te pare de hablar. Ok, Sí, adelante. Telvin, perdón. Era para ver si de pronto me podía regalar el texto donde se habla del doble ánimo. Creo que está en Santiago, con el que tú comenzaste. No es Lucas 20. Oh, es Santiago 22:3. 4 del 6 al 8. 4 del 6 al 8. Gracias, Telvin. Ok. Ahora, aquí vamos a entrar en un problemita. Jesús fue llevado para el desierto. ¿Para qué cosas? ¿Alguien sabe? ¿Para qué fue llevado al desierto Jesús? Para que viviera una experiencia. ¿Para ser tentado? Pero el texto dice para ser Ujú. tentado por el diablo. Exacto. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? El El espíritu. El Ruach Espíritu. HaKodesh. El ¿Cuál Espíritu Espíritu? Santo. ¡Wow! Lo llevó el mismo Espíritu para que sea tentado por otro Espíritu. Mm. Medio raro, ¿Y ¿no? cómo fue que Jesús llegó a la... ¿Por qué no lo tentó el día número 1, el número 2, el número 3? Ni siquiera lo tentó el Claro, día justo en el 37, 30. 38. Ujú. ¿Por qué? Cuando tuvo hambre, cuando tuvo una necesidad Ujú. humana. Pero igual, 30 días necesidad humana, fue. Ok, Jesús ayunó ¿cuántos días? 40. 40 40, ¿no? días. 40. ¿Y qué le pasó? Y tuvo hambre. Ujú. Bueno, ahí está la tentación. ¿Qué tenía que resistir Jesús? El hambre. La tentación, Él tenía que resistir el claro. hambre. Él tenía que resistir al hambre, no a nadie más. El que tenía hambre era él.
Y lo que tenía que resistir era el hambre, terminar los 40 días de hambre. Y él ya tenía hambre. Entonces él está, ¿qué? Está aguantando hambre, está resistiendo. Él está resistiendo. Porque él dice que él fue a ser tentado por el diablo, pero después viene la palabra después. Y después de haber ayunado, te lo está diciendo qué es lo que le está pasando. Tuvo hambre y vino el tentador. Ahí vino el tentador. ¿Y cómo lo tentó? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús podría haber hecho eso, ¿no? Sí lo podía haber hecho eso. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, ¿quién le dijo a él? Pasa de mí. ¿Dios lo estaba matando? ¿Dios estaba matando a Jesús en la cruz? No. Pero ¿a quién está diciendo pasa de mí esta copa? Iba a morir. Ujú. ¿Qué copa tenía que le está diciendo al Padre, pero no sea mi voluntad, sino la tuya? Porque le está pidiendo al Padre. La Pasa de mí debilidad de no esta aguantar. copa. Está uno. La debilidad de no aguantar. El querer. Porque el punto está bien raro esto, que por qué dice que fue llevado para La ser tentado, copa. pero fue tentado después. Él fue tentado después de haber ayunado, porque no lo tentó antes. Entonces, ¿qué significa tentación? Debilidad. ¿Mm? Debilidad Debilidad. tuya. La debilidad nuestra. Exacto. En una debilidad, eso es. Si yo estuviera... Un tigre me va a comer y voy cruzando un palo enfrente del agua y el tigre viene para acá y yo estoy aquí. ¿Cuál sería lo que yo necesitaría? Si sé que hay un abismo ahí abajo y me voy a tirar a matar, pero ¿qué es lo que cuál es mi debilidad en ese momento? ¿Qué necesitaría yo? ¿Qué sería una tentación en ese momento? Que el ¿Qué palo sería no una se rompa. tentación? ¿Ah? ¿Que el palo no rompa? Algo, ahí hay una cosa que te puede tentar a ti. ¿Qué es lo que te puede tentar? Ahí La viene la tentación, necesidad. porque Los miedos y las tú estás dudas. en necesidad de algo. Ujú. Yo quisiera matar a ese tigre, mejor. ¿Qué me pudiera tentar? Sí. Yo no te lo Bienaventurado el puedo varón que porque no. soporta la tentación, porque cuando Ujú. hubiese sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Eso es Santiago 1:12. ¿Te acuerdas que Ok, había pero dicho yo que... quiero que tú te enfoques en lo que te voy a decir. Que es Ujú. bienaventurado que el varón que soporta Tentación. ¿la qué? La Tentación. tentación. Ahora, alguien Claro. tiene Santiago 1:13 ahí mismo. Ujú. Cuando alguno es tentado, no diga Que es tentado de parte de Dios. que es tentado de parte de Dios. Ahora la pregunta es, la última parte dice que Dios no tienta a nadie. A nadie. Pero Claro. antes de eso dice, porque Dios no puede Puede ser ser tentado. tentado. ¿Por qué? Porque él es Mal. Dios. Porque Dios. No, pero ¿tentado por quién? Por el mal. Por el Por el adversario. mal. ¿Y el mal quién es? Claro. ¿Ves? No es una persona. No está hablando de un ángel. Ujú. ¿Qué es Claro. lo que tienta a la persona entonces? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, cuando una persona es tentada, ¿qué es lo que es tentado a hacer? El mal. Hermano. Cuando una persona es tentada a hacer el mal, a hacer mal, Tiene mucho con lo que hacer dijo el mal. Pablo, ¿no, predicador? La Ujú. condición. Porque mira, cuando el burro, la burra, cuando Dios mandó al ángel para que hablara por medio de un Hablando burro, de... una burra creo que era, ahí ya mandó a tentar, pero entonces, ¿cómo comprenderíamos ese punto, Selvi? No, repite lo que estás diciendo, que la burra ¿qué? Que no me acuerdo el No, texto. no. Él, Hay una mala él está hablando entendimiento en la de... palabra ahí. Claro, Porque este varón se iba a cobrar un buen dinero por maldecir y se le Ajá. paró un ángel con una espada desenvainada que le hizo de Satanás. Y la burra no quería avanzar y la pechaba para que la burra siguiese su camino. Y en el escrito Ujú. original, en el hebreo, dice un Satanás, o sea, una persona que se Un le satán. puso, un Satán, uno que se le puso de Satán. frente, sí. Y era un ángel con una espada desenvainada, que si él seguía, lo iba a atravesar. Pero después le dijo, Le cambió va a de cortar opinión la y dijo, cabeza. ve, A pero Balaam. ve y vas a decir lo que yo te diga que digas. Y ahí cambió la historia de esta persona. En vez de maldecirlo, los bendijo. Entonces, ¿pero cuál era la pregunta de él? Claro, Porque si ahí eso lo tiene que... que ver Sí, también sí, con tentación. No, es que Ujú. mira, el hombre, aquí Satanás es bueno. El Satanás que se le apareció es bueno. Claro, El un ángel es ángel. bueno. Viene de parte Ujú. de Dios para el bien. Ujú. El hombre, Balaán, él había Era decidido malo, hacer algo religioso. malo. Ujú. Y entonces venía el adversario de lo Sí. malo. ¿Comprendan el punto? El adversario de lo malo era este ángel. Yo he venido a ser para ti, a Satán,
Esa es la palabra hebrea. He venido a ser para ti un adversario. Esa es la palabra Satanás. Este hombre estaba haciendo mal y Dios le manda a un adversario que se le oponga para que no haga lo malo. Cuando tú estás haciendo lo bueno, también viene un adversario a que no hagas lo bueno. Ese momento, ese adversario es el adversario que viene a ti para hacer el mal, para que tú hagas el mal. Cuando tú quieres hacer lo bueno, haces lo malo, dice Pablo. En ningún lugar Pablo en Romanos 7 menciona a Satanás. Claro, Solo está hablando no de que menciona, dentro de mí hay algo, dice que cuando yo quiero hacer lo bueno, hago el mal que no quiero. Y me En quitaste vez de hacer cuerpo el de bien muerte. que quiero. Es más, Ese es el doble ánimo. O este pero lado. Ajá. él Dígame. dice también, ¿no? Él dice también, ¿no? Que o estás en la carne o en el espíritu. Correcto. Entonces, yo quiero que ustedes noten lo que dice Santiago 1:3. Dice, cuando Ujú. alguno es tentado. Ahora, ¿tentado cómo? No diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado Del mal. por el mal. Ujú. ¿Quién? ¿Por quién no puede ser tentado? Por el mal. Pero no, que el mal es un hombre, es un espíritu, es una persona además, Claro. Satanás. Dice, ni tienta a nadie. Pero aquí viene un problemita. Yo quiero que usted se me concentre en 1 Corintios 10:13. No vamos a ir a otro lado. 1 Corintios 10:13. 10:13. La tentación es el propio humano. Usted es el que es tentado a hacer algo. Usted es el que origina esa idea aquí. Sostengo, ¿querés que lo lea? Si lo quiere leer, adelante. No os ha tentado, no ha tomado tentación sino humana. Más bien es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar. Antes dará también con la tentación David, la disculpe. salida, para que podáis resistir. La salida es la resistencia, Ujú. que ¿Usted podamos está notando lo que resistirlo. acaban de leer? ¿Mm? Sino que dará, también, La salida, el escape. también, sino que dará, También. Con también. la El tentación, escape. Ujú. la salida. Bueno, pero La acá guerra. con la tentación. O sea, si yo asumo Ujú. que acá me dice con la tentación, es que se permitió que yo fuese tentado, entonces. No Correcto, digas entonces que dice, Dios me también, tienta. justamente con la tentación, la salida, pero ¿qué es lo que Dios le va a Ujú. dar? Para que podáis soportar. Resistir La palabra soportar es resistir, ¿qué cosa? Al diablo, al al mal, enemigo. a lo que quieres hacer. Ese es el enemigo. El enemigo es lo que tú quieres hacer. Ese es el enemigo. Lo que tú quisieras hacer. Pero si tú oyes un ratito a Dios, tú vas a hacer lo que Dios te manda hacer. Y no vas a resistir la tentación. Entonces, O la sea que, tentación dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones son humanas. Están en el hombre. Esa es la ley del pecado. La tentación se llama la ley del pecado. Esa es la ley del pecado. Esa ley que está en nosotros. Que tú no lo quieres hacer, pero lo haces. Es una ley. Entonces, yo simplemente le estoy diciendo que aquí están estos textos y ¿por qué nadie habla de esto? No les importa. Nada les importa. Prefiere Pre- mantener el dibujo ese vestido de rojo con una barbita aquí y un trinche en la mano. Claro, y con los cuernos, con los cuernitos. Predicador. Pero, ajá. Y el texto que acaba de expresar está bueno porque tiene que ver todo con Pedro, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro que Satán no se había pedido para que lo zarandee, pero después Pedro igual niega a Jesús, o sea, y lo negó él mismo. No es que alguien lo hizo negar. ¿O estoy errado en ese ahí? Sí, es lo mismo, es lo mismo. sabía que Ujú. iba a dudar, sabía que iba a tener miedo. Exacto, Iba por a ser, eso es como que se cumplió en realidad, ¿no? Porque No, porque lo que había hecho Jesús. al final vamos a tocar esto, tenemos que verlo, lo vamos a ver, tranquilo, ustedes tranquilo. Yo Claro, simplemente claro. yo no le voy a forzar a nadie porque yo sé que esto, si usted no le siente sabor, no importa, porque usted es la creencia tan grande. El asunto es que yo le pregunto a la gente, dame un texto, y yo sé no que no lo tengas tiene, miedo, ya somos que digan adultos como en la ellos quieren. palabra. O sea, que digan como ellos, un texto que diga como creen. Eso es lo que yo no voy a encontrar. Ujú. Pero yo les estoy mostrando qué está pasando por dentro. Ahora, miren, fíjense, voy a ponerlo. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido, o sea, no, o sea, que no los había tentado Satanás a los cristianos. Ahí está. Todavía. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, lo que les quiere decir, Ujú. no han hecho nada que no sea que ustedes no lo quieran hacer. Algo de ustedes Ujú. mismos. Y después dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dará. Sino que, también, sino que dará también juntamente con la tentación.
la salida. Ok. Pues esta tentación es humana, pero Dios le va a dar la salida junto con esa tentación. No dice que Dios te va a dar la tentación. Dice que la tentación está en ti, es humana. Pero dice, sino que os dará también, con esa tentación que es humana, que ustedes ya la tienen, Dios va a dar también con esa tentación la salida. ¿Están notando el punto? La tentación ya está en nosotros. Es humana, somos nosotros mismos. Pero junto con Es esa fuerte. tentación que nosotros tenemos, Dios nos va a dar también la salida. Pre- Y esta salida Predicador, es y un... para que podráis resistir o soportar. Esa es la palabra resistir al diablo. Yo la A la tenía tentación. mal entendida esa y un- frase, que entendía Espera, que, por espera. ejemplo, Dios no me va a dejar que tenga una tentación más grande de la que yo pueda, que pueda resistirla para no caer. Y hasta Ajá, sí, ahí yo yo lo lo entendía entendía por así. un tiempo así también. Pero Yo lo entendía así. ¿entendiste hoy? Sí, sí, sí. Sí. ¿Tú Sí, estás sí. mirando? Y Lo voy a hubo, volver a leer. Por eso, Dime, Cristian. porque Dios es y fiel. hubo dos ejemplos, ¿no, predicador? Uno Judas y uno Pedro. Porque Pedro tuvo la salida, Judas no la tuvo. Ya vamos a Yo tocar eso. entendí. Creo, Ahora, ¿eh? yo lo que quiero que nos concentremos por ahorita aquí, mira. Dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, Ujú. ¿what? O sea, ¿no es el diablo? O sus ángeles. No. Pero dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado. ¿What? O sea, ¿en qué forma Dios no te va a dejar ser tentado? Va la tentación hasta aquí, viene la tentación hasta aquí. Ya vas por aquí con la tentación. Pero Dios dice, no os dejará ser tentados más de lo que puedes resistir. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Él te va a dar la salida. ¿Y cómo te va a dar la salida? Voy a resistir. O sea, que te la va a dar sin que tú la busques. No, tú la vas a buscar. Y Él está ahí. En el momento que tú busques la salida, Él te la da. Pero si tú no la buscas, no te la va a dar. Y caíste. Exacto. Yo pensé que, ¿sabes cómo lo interpreté yo? Que, por ejemplo, del 1 al 10, yo estoy en un nivel 8 y me venía una tentación 9 y yo nunca podía pasar esa 9 porque no estaba al nivel para poder pasarla. O sea, es lo que yo había interpretado de mi forma de verlo. Y ahora me doy cuenta de que no es así. Es Pero que bueno, Él te da eso la también salida cuando tú la pidas. Exacto. está Elvin, disponible. Para poder soportar. o sea, Ajá. está muy bien, o sea, todo lo que tú nos has explicado, pues se ve muy acorde con lo que nos está mostrando, pues nuevamente. Pero eso, ¿cómo explicarle a una persona, digamos, que nos venga a contrariar con como el versículo de Marcos, el versículo de Marcos y el de Es Job, que esto tiene que cuando ser por dice que partes. no lo toques? Tiene que ser por partes, Claro. hermano. Yo Es entiendo que no es todo. directo. Pero escucha, no te tienes que preocupar por esa parte. Recuerda que son muchos años de creencia. Ujú. Son muchos años. Y eso no lo vas a derribar de hoy de mañana. No funciona Para así. la que, para Se la que la llama, persona llegue a ese... Él está se aprendiendo y a llama, la vez quiere aprender a defenderse, que es lo que sí, Ujú. correcto. vas a Yo tener sé que que llegar. todas las Lógico. preocupaciones estoy de acuerdo con Franco. Yo estoy muy de acuerdo. Lo que él está diciendo es interesante y es su preocupación de querer defender esta verdad. Pero primero, antes de que apréndela, vívela. Ujú. Tienes que aprender y vivirla. Que se haga Porque si no carne. lo Practicarla. haces, tiene que ser lo que hizo Jesús. Jesús no dijo, ay, por eso Dios me santificó y soy santo. Él no dijo eso. Por eso yo me santifico cada día. Él no dijo, ahí le borraron una palabra. Por eso yo me santifico. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué significa? Ay, yo me santo, me eché agua bendita. No. Tome su cruz. Él se santificaba. ¿Qué significaba? Por eso yo me aparto también. Por eso Ujú. yo resisto esto. Y vamos a culminar hoy esto, primera parte. Pero yo quiero poner en su mente que la Biblia dice claramente que es la tentación. La gente solo piensa en tentación. El diablo lo tentó. Todo el tiempo culpando a alguien más. Exacto. Gigi Ávila cuando predicaba, es el pajarraco, es un pajarraco, feo. Escucha, Satanás. Eh, Voy a ir a predicar a Gog y Magog. Oh, predicador. Ahora yo, Y encima dime, donde hermano, estoy, donde estaba yo, ¿sabes? La cantidad de demonios que le decían que este era este, aquello, no, ni quiero mencionar acá porque chao, ya fue, ya está. Todos los atributos de los hombres le ponen nombre de demonio y listo. O sea, el Sí, demonio es del una chismerío, locura. el demonio de todo. O sea, en cuanto del hombre se le da un atributo, ahí le ponen, esto es un demonio de, no sé, de lo que se cruce. Bueno, perdón amigo, Selvin, bueno, ahora entiendo mucho más porque realmente en la iglesia cristiana, pues nos enseñaron a hacer guerra espiritual supuestamente. Y toda esa guerra espiritual, pues cogíamos y decíamos, apártate, Satanás, no tienes parte ni autoridad y todo ese tipo de cosas en nuestras vidas. Y de pronto hacíamos ese tipo de supuestamente guerra espiritual y pues pensábamos, bueno, yo pensaba también, ¿no? Que el diablo era el que nos ponía tantas cosas en la mente o en la vista, que el hombre peca por la vista y todo eso, y pensábamos que el diablo era el que nos ponía todo eso. Pero ahora veo que realmente, no sea, nosotros mismos somos los que nos metemos en ese asunto. Nosotros mismos somos los que damos lugar a eso de querer pecar o pecar, ¿no?
porque de pronto yo digo, uno estando en Cristo Jesús, bueno, en la iglesia mismo, yo decía, estando en Cristo Jesús, bueno, ya estoy libre de pecado, porque Dios me perdona mis pecados y de pronto venía algo en mí, ¿no? O sea, estando, bueno, yo soy divorciado, querer estar con una chica, con una mujer, decía, Satanás, apártate de mí. Entonces, creo y pienso que eso era por mí mismo, porque eso es lo que yo estaba necesitando. Como dices tú, es lo que la persona necesita o está queriendo, ¿no? Entonces, ahora le veo muy, muy diferente. No sé si estoy bien, Servi. Me permite, Agus. Estás- Mira, yo también vengo unas experiencias muy fuertes. Por ejemplo, una vez en el nombre de Jesús estamos sacando un demonio a una persona que ya estaba como con un cáncer terminal, algo así, y esa persona flotó, levitó. Entonces yo digo, bueno, estas experiencias, ¿de dónde vienen? O sea, son cosas que a uno le quedan grabadas en la mente y uno dice, ¿cómo sacar esto de la mente si fueron vivencias? Pues yo puedo comprender eso, Sí, como dices, un espíritu de error. O sea, a veces cuando estamos Franco, dime. Franco, ¿cuál es la denominación que llevas vos? ¿O el nombre de la iglesia? Mira, yo estuve en dos iglesias, siempre he estado buscando Ujú. como esa verdad. Primero estuve en una iglesia que llamaba la Alianza Cristiana, duré como 2 años. Luego vi cositas como no muy acopias a la palabra de Dios. Luego me fui a los adventistas, fui líder de los adventistas como por 2 o 3 años también. Cuando comencé a buscar la cuestión de que comenzaron a decir, del año 2000 para acá, comenzaron a decir que Jesús era Dios. Y yo, pero ¿de qué se diferencia el unicitarismo al trinitarismo si están diciendo que Jesús es Dios? O sea, también lo está proclamando. Entonces, eso me entró como algo, una inquina. Y yo decía, yo tengo que sacarme de esta espina porque eso no está bien. Si el Padre es Dios, ¿por qué Jesús va a ser Dios? No tiene coherencia. Y me comencé a retroceder y por allá fui a raíces hebreas, pues a mirar la idea de raíces hebreas y todo lo que tenía que ver con el judaísmo, y ahí comencé a comprender cositas que no comprendía, pero todavía me quedan esas secuelas digamos, de esas Ya. liberaciones que me ¿Y, tocó hacer en el nombre de y, Jesús. y la práctica dónde lo hacías? ¿En cuál de las denominaciones? ¿Creo los adventistas no Alianza, hacen eso? No. Alianza Cristiana porque Ajá. en Adventista no se practica cuestiones así Claro. de espíritus y cosas Sanidad o interior y demonios. liberación. Exacto. Se le llama sanidad interior y liberación a eso. Yo también estuve en esa área, en otra Sí, iglesia ¿no? Y cristiana vi cosas, evangélica. y vi cosas muy sobrenaturales. ¿Y cuál, En una, cuál fue la iglesia que estuviste, Ricardo, en Argentina? Iglesia evangélica Asambleas de Dios. Después Ah, estuve por bueno. raíces hebreas también. O sea, el que es reservado para Dios empieza a buscar lo que Ujú. no encuentra donde está. Exacto. Sí, Y señor. terminamos acá con Selvin. es una Sí, búsqueda. claro. ¿Eh? Es que es una búsqueda. Sí, El que busca, hallará. El que toque, se le abrirá. Exactamente. Si tú no exacto. buscas, ¿cómo vas a encontrar? Te pueden decir que hay oro en un lugar, pero ¿tú crees que por la vista lo vas a mover? no, 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 no. No. Hay que Bueno, no buscar. nos salgamos del tema, muchachos. Quiero No, no, seguir con perdón. esto. Mira, acabamos de leer, escuchen, acabamos de leer donde dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La tentación es humana. Ok. Pero fieles Dios que no os dejará ser tentados. Quiero que miren la conexión entre el escritor Pablo y el otro apóstol Pedro. Dos gallos les voy Ajá. a poner aquí. Miren lo que está pasando. Yo le acabo de sombrear aquí para que lo entiendan, así como hago yo los PDF. Pero quiero que noten, lo vamos a leer acá. Yo quiero que ustedes se fijen en este detallito, entre estos dos. Te saco un Entre estos screen, dos. ¿eh? ¿Ah? Te saco un screen, digo, de tu O puedes, PDF. si tú lo que quieras. Mira, mira. La Ah, Ricardo tentación ya lo es tiene preparado. humana. Necesito Guacha, eso, es humana. Es humana, ¿ok? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados. Está claro que Dios no nos dejará. ¿De qué forma? ¿De qué forma no nos dejará ser tentados? O sea, que Él nos metió la tentación. La tentación es humana. Eres tú el que, Ujú. que cayó. Ok. Más de lo que podáis resistir. Entonces, sino que dará también justamente con esa tentación que tú ya tienes la tentación, pero justamente en el momento que tú estás tentado, pero está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de personas malas, está hablando de personas que cayeron en algo, Ujú. humanos. Es que ese es el problema, la gente cree que esto está hablando de personas que creen en Dios. Los únicos que son tentados son los que creen en Dios. Entonces creo que tentado es tentado a hacer algo malo. Entonces, dice, sino que os dará también justamente con la tentación la salida para que pueda resistir. Pero ahora viene, sabe, este es Pedro, este era Pablo y este es Pedro. ¿Sabe el Señor librar De la tentación a los piadosos. de la tentación a quiénes? A los A los piadosos. piadosos. Piadosos, obedientes, Exactamente. separados. Ok. A los corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. De esa es que Dios libra a los Wow. piadosos. Ahí dijo Le da todo las Ricardo, ¿eh? armas para que podáis resistir. Un apóstol le pasa el balón a este y este centra. Y luego vamos a ver el otro, como de cabeza. Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, guacha, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios libra a los piadosos de la tentación,
Pero dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, esta falta es ser tentado en algo. Tú cometiste una falta, eso es ser tentado. Tú fuiste a hacer el mal, eso es ser tentado. Uno mismo. ¿No es el diablo que te está tentando? ¿No es otro? Eres tú el que hiciste la falta. Ahora mira lo que van a hacer los hermanos. ¿De qué forma Dios libra? Para que tú soportes. Y Dios libra a los piadosos. Vosotros que sois espirituales, resistidle. ¡Wow! De restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ahora notea que te consideres a ti mismo. ¿Qué significa? Vamos a ver, maestros. ¿Qué significa considerándote a ti mismo? ¿Qué significa? Esto significa que tú no debes de estar haciendo lo que te está. Considérate primero, porque si no, lo que vas a caer al hoyo también. No sea que tú también seas bingo. Tentado. Considerarse es darse el valor. O sea, Es correcto, que ¿cuánto tú vale? sepas de qué espíritu eres. Ujú. ¿Qué estás haciendo tú? Considerándote a ti mismo. O sea, cuando tú vayas a hablar con esta persona, considérate tú a ti mismo. Y tú te analices, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debes de hacer? ¿Cómo te consideras tú a ti mismo? Ya vamos a ver. ¿Cuánto valgo ¿Qué y es lo que cuánto puedo hacer? corre que tú puedes hacer? ¿En qué condición estás tú para ayudar a la persona? De la forma, considérate, de la forma que tú le vas a ir a ayudar, qué palabras le vas a decir, qué sería bueno decirle, no llegar tú igual que él de soberbio, no llegar tú de alguna forma en la que, este tema necesita ser estudiado más. Entonces, yo solo quería mostrarles ese texto por ahorita. Bueno, 3. Bueno, 4, 5, 6, 7. Uy, mirá todo lo que tenés, qué mezquino. Pero Así que ahorita eso va a vamos, ser ahorita. un estudio, Sí, Predicador tiene Ey, todo, ¿no? una No pregunta. querías entrar, pero entraste. No querías Ahí decirlo, está. pero tuviste Ey, que decirlo. ahí está en la Biblia. Eso está en la Biblia. ¿Qué es Sí, lo sí, que la sí. gente no lo ha leído? Porque es mejor creer en el diablo. Ahora, yo quisiera que alguien me vaya a leer. Mira, Romanos, capítulo 13, versículo 14. Mira lo que dice. Si no vestíos, esta palabra, El Señor Jesucristo. y no te dejes tentar por ese que tienta a la gente. Así dice aquí el texto. Reserva la carne. Sergio, una cosita antes que lo lean el versículo y con respecto a Efesios cuando dice la armadura de Dios y dice que no tenemos no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra huestes, potestades, príncipes de la maldad, porque ese versículo lo utilizábamos mucho para decir que, no, es que tenemos guerra con esas huestes de maldad, con príncipes de las tinieblas. ¿Me podrías explicar Sí, en pero esa parte, por vuelvo y favor? repito, no va a ser hoy. Esa es la segunda parte. Claro. Textos del Continuará. cristianismo va a ser otra parte. Textos del Continuará. Como que cristianismo que usábamos es otra historia. Primero hay que entender qué es tentación. ¿Cómo es que eres Exacto. tentado? Si tú entiendes quien cómo eres te, tentado, sí, si- Ujú. ¿ah? Está deliciosa como la quien te segunda parte. dice, aparte de que sigo picado en seguir aprendiendo, me dejas más picado. Claro, Es la sí, razón de la última. de unas No, miguitas, pero ¿no? bien, Para que no se pero llene. bueno, pero está bueno lo que dice el predicador, porque uno de los ejemplos también que puedes entender fue José, ¿no? Que José supo valorar lo que usted dijo recién hace poquito, que en el texto que dice que él se fijó a sí mismo, ¿no? Y como que él huyó de esa tentación, porque por él lo hacía, pero él huyó de eso. Si nada le impedía quedarse con la mujer. Lo que pasa es que ya él Claro, conocía las exacto, leyes de Dios y las cosas que eran buenas y las que exacto, no. Ahí es cuando Y él no quería demuestra de que quebrantar los las mandamientos, leyes sí, ya señor. existían. Sí, bueno, todavía no habían sido dados, pero ellos ya los conocían. Él muchas veces Ujú. usa eso para demostrarle a los incrédulos de que la ley ya existía desde antes y ellos la conocían. Sabían lo que estaba mal. Por eso sale Bueno, solo corriendo vamos a hacer José. una recapitulación de lo que hemos leído hasta ahorita en estos 3 versículos. Primero, en Romanos Santiago. 13, 14 dice, Ah, no proveyáis para los deseos de la carne. Número 1. ujú. Esa es tentación. Ahora, en Santiago 1:13 dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Porque Exacto. Dios no Ujú. puede ser tentado por el mal. O sea, cuando tú eres tentado por el mal. El hombre es tentado por el mal, pero yo quiero agregar un texto ahí que le va a gustar oírlo. Dice, cuando quiero Predicador, hacer me pasa ese el PDF, ¿eh? bien, sí, algún Juan. día, claro. Sí, tercera No, de Juan. ¿recuerdan el texto? El texto que dice, El que sabe hacer cuando el bien quiero no lo hacer hace. el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Búsquenme Exacto, ese sí, texto. sí. En Romanos 7, por Ah, favor, me lo que- buscan para que lo lean ustedes. El texto dice, cuando quiero hacer el Busco bien que Romanos. quiero, hago el mal que no quiero. Romanos 7, ¿qué versículo? Yo creo que es el Romanos 7:19. Antes me lo sabía casi de memoria esto yo, pero como he cambiado Porque todo. no hago el bien que quiero, sino el Así, mal que ese no es. quiero, este hago. ¿Sí? 19. Ujú, Romanos 7, Entonces, si 19. ves, ¿qué es lo que uno hace? El mal, ujú, Que no el quiero. mal. Ese es el que te tienta, el mal. ujú. Hacer el mal eres tú, el que tú
en tu mente viene el mal y tú lo haces y Claro, tú el culpas a otra pensamiento. persona. Bien, uno No, y va muchas veces teniendo más interpreta sentido. que está el deber ser que sale de las leyes de Dios, pero también entiende de que ese mal, que es no hacer la voluntad de Dios, también me Es, lleva es a hacer. es una ley que hay en nosotros. Es una ley, es una ley, yo quiero que ustedes entiendan que Una es conciencia. una ley que hay en nosotros, y lo voy a poner así de esta forma. Bueno, vamos a ver, es una ley que hay en nosotros. La tentación es una ley que es el adversario de nosotros. Dice, Exacto. yo sé que en mí, esto es, en mi carne, despacio, no mora el bien, porque el querer, el bien, está en mí, pero él va a decir que está en su mente después, pero no el hacerlo. ¿Está notando? El Sí. bien te lo puso Dios ahí, pero el hacerlo depende de ti. Ujú. Verso 19 que me lo dio Ricardo, dice, porque no hago el bien El bien, que el bien que quiero, no ¿Qué quiero, deseo? sino ¿ves? el mal que no quiero, El este mal hago. que no quiero, eso hago. Y si Y hago si lo hago lo que que no no quiero, quiero, ya no lo entonces, hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese es el que Dios va a destruir al final. El gran dragón. Wow. El gran dragón. nosotros que somos perdonados por Dios, aceptar su sacrificio y todo, y que Dios nos recompone, seguimos teniendo ese pecado que mora en nosotros, a pesar de ser hijos de Dios. Está en nosotros, pero ahora hay algo que ya lo venció. Lo venció. Y Dios, ese que venció, Dios hizo posible que este hombre venciera. Y ese hombre nos dijo cómo le hizo. Entonces Claro. Dios nos va a dar ese mismo poder para que nosotros pensamos también. Pero la gente cree que ese poder es que, mire, un pastor bien antiguo, bien viejito, ya está bien viejo, que dice, cuando usted viene a Cristo, es un pecador, recuerde que es un pecador. Pero hay uno que no pecó, Jesús no pecó. O sea que cuando el Padre lo vea a usted, ya no lo vea a usted, ve a Jesús, el que no pecó. Y la pregunta Sí, que yo me ha hecho, lo ¿dónde está escuché, ese lo texto? escuché. En inglés, es en inglés, Sí, es sí, en yo inglés. también lo escuché en castellano, o sea, acá predicando en Buenos Aires, eso lo Sí, han predicado. predicado. Yo también, ¿eh? Pero Jesús ahora, está en el nota lo que medio está y se pasando. interpone entre Dios y nosotros, Pero ahora dándonos viene, santidad. versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, es una ley dentro de nosotros. Hallo esta ley, ¿y cuál es esa ley? Bingo, ahí está Satanás. Que el mal está en mí. La ley, esa ley, hallo esta ley es el mal que está en mí. Y lo tienes tú. Tú tienes el mal, pero el querer lo tienes tú. El mal está ahí, pero el querer eres tú. Tú decides. Hacer el bien, tú decides. Dios lo puso ahí, pero Podemos tú compararlo decides. como podemos compararlo cuando Dios dice, pueblo de dura cerviz, de duro de cabeza, que no quieren hacer lo que yo les mando. O Y ya les sea, mandaba lo que siempre. es la rebeldía que tenemos en nosotros mismos. Entonces, hasta ahorita, yo solo estoy trabajando Ujú. con la parte, no De la quien te hace tentación. pecar. ¿Por qué pecas? Ese es el punto que tienes que entender. ¿Por qué Ujú, eres tentado? Antes de ir, a ver quién te tienta, si es exterior. ujú, Es que ujú. tienes que entenderlo. Si no lo entiende, va a andar ahí diciendo, hay que aplastarle la cabeza al diablo, hay que aplastar. Ah, sí, No, Exactamente, sí, sí. exactamente. Predicado, Machúcalo, no. machúcalo. tómate Me una hizo lista de acordar, predicado. Satanás Me hizo y acordar cuando después estábamos, aquí. no, no lo Sí, puedo creer. o Así me dice mi machúcalo, Bueno, amigo. machúcalo. pero no tuvimos la culpa Pero de ser así mal me dice enseñados, ese alguien, es el me dice mi problema. amigo, espérate que voy a llamar. Siempre quiero yo, en vez de silenciarle, taparle la boca a una persona, lo hago que hable. Yo hago ese milagro. Si querés Mis, me mis bajo y me voy. moderadores mis moderadores querían silenciar a alguien, taparle la boca, yo lo voy a hacer hablar. Yo me Ahorita bajo, acaba yo de me decir, bajo. no, no tienes que bajarte. ¿O ya te vas? Yo me bajo para que suba otro si querés. Oh, no, no, no. Ah, Yo no estoy ah, ah. corriendo a nadie. Quiero subir al que estaba poniendo cosas aquí, a una persona. Le acabo de hacer la El invitación y JC. no va a subir. Le acabo de hacer la invitación, pero no, él no va a querer subir porque es más Es fácil decir que, cosas. Dice la unicidad es la peor herejía que existe. ujú, Entonces yo quiero saber que qué es la unicidad. ¿Será que no nosotros somos tiene, unicitarios? no tiene texto bíblico, predicador. Pasa No, que y no nosotros, sabe ni porque lo que está más o hablando. menos ya, claro, pues No nosotros entiende qué es hablamos porque unicidad. ya vamos entendiendo en realidad. Sí, Selvin, antes, Selvin, ahora entiendo. Entonces, en el punto cuando dice que el pueblo hizo lo malo hacia Dios, entonces ellos fueron tentados por sí mismos a hacer lo malo. Y cuando dice también la escritura, dice la escritura, por la maldad de los padres visitarán, o sea, la primera, segunda, tercera y cuarta generación. O sea, es la persona mismo que lo hace, que lo comete el daño, ¿no? Podría ser así el daño o las malas decisiones, como suelo decir yo.
porque de pronto no dice en el Antiguo Testamento o Torá, no dice que fueron tentados, fueron a ser tentados. Cuando Moisés estuvo ahí en el monte Sinaí, o sea, el pueblo necesitaba creer en algo, tenía esa necesidad de creer en algo, que por eso hicieron ese becerro de oro y no esperaron pacientes, o sea, a lo que subió Moisés, ¿no? Y iba a traer, o sea, algo nuevo para ellos en ese entonces. Entonces ellos fueron tentados por ellos mismos porque necesitaban tener un Dios, o sea, creer en Una algo porque se imagen. sentían solos en el desierto. ¿Será así, Selvin? Sí. Dice clarito, se Amén. Ya, sentó el pueblo a jugar. Ahí dice, en 1 Corintios sí. 10, se sentó el pueblo a jugar. Y no dice que los tentó nadie, y fueron tentados. Y tentaron. ¿Ok? Ahora, yo Amén. quería Ya voy preguntarte entendiendo. algo. Amén, amén. La Está bueno, responsabilidad que está le bueno. cabía, la responsabilidad que le cabía al rey en los libros de Samuel y Crónicas, donde dicen que si el rey era malo, todo Israel era tentado o entraba en pecado. La responsabilidad de ser el rey o la cabeza del reino, también tenía que ver con el pecado del pueblo, y el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios porque el rey permitió tal cosa, y muchas veces vemos que también se le aplica la responsabilidad al que gobierna. ¿Puede ser? Sí. Mira, ahorita vamos a leer un texto. ¿Ok? Pre- Ahorita vamos a leer un texto. predicado, perdón, antes que vaya al texto. Hay algo que me llamó la atención cuando usted dijo que eso era una ley dentro de nosotros. Es una ley dentro de nosotros. Ujú. Consulta, esa ley, yo sé que para homologar algo, por ejemplo, decir que algo se tiene que cumplir, tenía que ponerse esa ley. O sea, ¿cuándo esa ley se impuso a nosotros? Porque creo que Adán y Eva no fueron creados con eso, ¿o sí? Sí. Ah, sí. Ellos decidieron. Ellos tomaron la decisión. Claro, por eso Bueno, dieron, dieron, pero que dieron, dieron, esto va para largo, ajá. esto va para largo, porque yo quiero que tú sepas Muy bien. algo que el texto de Génesis te está diciendo. Ujú, Eva está platicando con alguien, pero de repente ella está sola. claro. Ella está sola cuando ella decide hacer lo que ella va a hacer. Gracias, gracias. Ujú. Cuando ella decide y vio. Primero habló, pero después vio. O sea, lo que te lleva a dar Gracias. validez a esa ley es la Perdón. práctica, ¿no? Hiciste como siempre. Leche, azúcar y queso, café. Queso me le echaste. No, hombre, ¿cómo va a ser Es que que es el español de ellos, que a veces lo que es, dice, que quiso decir, lo que usted siempre le echa, quiso decir, lo que es ah, queso, le digo yo. Lo que es- Es que los hijos de acá de Estados Unidos, tú saben que quieras como no quieras, yo aquí se habla español en mi casa, se habla español y se habla español, las niñas chiquitillas hablan bien español ya, y la niña que ya está en la escuela, ella habla, ya habla inglés, pero aquí, ella quiere hablarle a su hermanita menor, Ujú, y le habla en inglés, y en ella, ujú. porque ella las dos, pero aquí se prohíbe, porque aquí se habla español, le digo yo. claro. De esta manera, si uno Entonces aprende este es las dos grande, idiomas, ya él muchas cosas en español ni las sabe. Ya con el tiempo, su mundo es puro inglés, ¿verdad? Entonces no, siempre a esta hora lo llamo cuando sale del colegio, que si me puede hacer un café. Entonces yo los he adiestrado como me gusta mi café. Ok, yo quiero que entremos en un punto ahorita de un texto que está en Santiago sí, 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. la tentación, porque cuando haya resistido la ¿what? Prueba. O sea, Cuando la hubiese sido tentación es una probado, me prueba. dice en Reina Valera Gómez. Ujú. Es correcto. Sí, ajá. Gracias, gracias. Hey, las personas que no me han Actividad. seguido en Facebook y les parece mi amistad, tómelo como una amistad que tenemos. No vaya a tomar que yo lo estoy atacando, güey. La gente lo toma como que yo lo estoy atacando, que yo le digo. Jesús dijo, no pensáis que voy a acusarlos delante del Padre. No, yo no, dice. La palabra que he hablado. Eso es lo que acusa a la gente Moisés se levantará contra ustedes, le dijo a esa generación de en víboras. aquel día. Sí. Ok. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando hubiese Qué buenas sido probado, pescas. Franco, ¿estás mirando mi Facebook o qué? Qué buenas pescas. O sea, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, en Santiago 1:12. ¿Están notando cuál es el premio? Santiago 1:12. Ujú. Yo quiero que se fijen en una cosita que les quiero mostrar yo ahí. En Santiago 1:12. que es necesario que seamos probados como loro, así como dice Pedro, que las pruebas son en este mundo para que Dios, no sé si estoy bien, que Dios nos prueba como loro. Correcto, correcto. Y eso, la única forma de resistir las pruebas es la prueba es cuando tú tratas de ser obediente a Dios. Cuando tú estás tratando de ser obediente a Dios es donde viene la tentación. Nunca vas a tener una tentación si tú no estás tratando de agradar a Dios. Siempre que tú tratas de agradar a Dios, ahí es donde te viene lo peor. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ti se revela algo. Hay algo que se revela dentro de nosotros no hacerlo. Hay algo que Sí, será que es en vano que haga esto. Eres tú mismo. sí, Nadie te está diciendo eso. Tú este mismo. proceso, este proceso lo vengo peleando hace rato, de hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero como rebelde. Por A eso, mí también me pasa, pero obvio. espérate, Ujú. espérate.
¿se acuerdan del texto que dice, este género solo sale con oración y ayuno? Sí, predicador. Eso está en Mateo 17:21. Lo vamos a poner aquí por Mateo 17:21. Quiero, Mateo Es como lo que acaba 17:21. de... Eso es estar en espíritu, predicador, ¿puede ser? Ahorita vamos a verlo, sí, claro. Mateo 17:21. Pero yo lo estoy agregando al tema para que ustedes tengan herramientas. Tengan herramientas, porque si uno no tiene las herramientas, siempre vas a tener que decirle sí cuando alguien te predique porque tú no tienes la herramienta. Eso es lo que está pasando aquí, que nosotros no tenemos Predicador, la herramienta. Diga, yo necesito ese PDF que usted tiene, por favor. esto te lo puedo regalar ahorita mismo que terminemos. No, no hay ningún problema. Buenísimo. Es que no es nada, yo no estoy escribiendo nada, yo solo tengo los versículos. Yo PDFs para videos es que yo les hago el guión. Yo creo que deberías de esperar si quieres hacer el guión. Sí, no, igual nos está llevando despacito con el ser Sí, humano. ajá, Nos está adelante. llevando. Sí, predicador, ¿eh? Yo espero, ¿eh? ¿Quién va a hablar? Adelante. ¿Es del tema que estamos hablando? Ok. Romanos 3:20. Ok. Por Ya que tanto, por por las las obras obras de de la la ley ley ninguno... ninguna carne será justificada Ok, delante de Dios. explícame qué tiene que ver con el tema. Léeme, por ejemplo, en Romanos 7:1 Pablo le habla a los que conocen la ley. Te hago la pregunta yo a ti, ¿conoces la ley? Ok, pero no, espera. ¿Conocer la ley? ¿Sabes la diferencia de las leyes de las leyes judías? ¿Sabes que habían diferentes leyes, no? No, No. esos eran preceptos, leyes. Te hago una pregunta, ¿cumplió toda la ley Jesús? ¿Cumplió Jesús la ley de las mujeres embarazadas? ¿De las mujeres que parían? ¿La cumplió? ¿Jesús cumplió la ley cuando una persona tocaba a No, un muerto? no ¿Jesús cuando la cumplió mujer la ley estaba en cuando sus Jesús días. fue impuro? Eso era ley. O sea, ¿cómo me puedes decir tú Ujú. que Jesús cumplió toda la ley? Pues sí, es que yo sé que buen punto. Porque ustedes dicen, cuando se refieren a la ley, ustedes creen que todo el tiempo está hablando de los 10 mandamientos. De hecho, el cristianismo cree que Jesucristo cuando murió en la cruz ahí nomás con un machete y le dio las piedras a las dos tablas. ¿Cómo por encima de la ley? ¿Por qué? Pero A ver, espérate. Joseph. ¿Que eso fue conseguido por cuál ley? Repíteme, ¿cuál ley? Yo sabía que tú me querías sacar del tema. ¿Por qué siempre tiene que dar un tropiezo? Claro. estamos hablando de la tentación humana. Déjalo Ujú. servir. Por eso le pregunté. No, es que él tiene preguntas. Yo sé que él tiene muchas preguntas, pero si tú te Claro. quedas y te interesa terminar este tema, porque tengo que terminarlo en 20 minutos, y tú te quedas, me quedo contigo un rato. ¿Qué te parece? Pues te voy a Bien, aclarar. La Selvi, ley. esa es la respuesta correcta. Bien, Selvi. Primero acabemos el estudio porque está interesantísimo, como digo yo. Y pues despuesito ya ahí sí Chavo vamos a del varios 8. temas. Exacto. Recuerden. Si siente que está haciendo ruido, usted cierra su micrófono. Voy a presentar a Max rapidito. 20 segundos. Max. Qué estricto soy con Max. Predicador. Está interesante. Interesante el tema. Espero que sí. Mira, Selvin, solo una Ah, pequeña consulta con el versículo que acabas de leer de Santiago, como que pareciera ahí que es importante para nosotros como los que creemos en esta verdad ser probado. Pero ¿por yes. qué Mateo y Marcos dicen que, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria? Y Marcos dice, velad y orar para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad Sí, está dispuesto, pero la carne está débil. tranquilo, yo sé. Max, ah, la palabra no nos metas no está en el griego. Está mal traducido. Ujú. No nos dejes Está caer. mal traducido en griego. Porque Dios no tienta a nadie ni te mete en tentación. Él ya estableció las leyes. Y está el machete con filo por este lado, pero también tiene filo por el otro lado. Cuando usted le dé al otro, Sí. tenga cuidado, no vaya a rebotar y le va a dar a usted también. Dios ya estableció ángeles para este trabajo, pero también tiene ángeles para el otro trabajo. El mismo ángel que puede ser tu ayudador hoy, mañana puede ser que te bote la cabeza también. ¿Comprendes el punto? Es el, Sí, o sea, Dios ya estableció. Dios ya estableció. El 8 está puesto en la raíz, dice. Dios ya lo estableció. Tú decides. Dios ya estableció que el que construye su casa sobre la roca va a venir la tempestad. La palabra griega, ¿ves cuál es? Cataclismo. Uf, es la misma palabra que se cita para el diluvio en el griego. En hebreo es otra. Pero la palabra cataclismo, imagínate lo que significa eso.
Y cuando vino la tempestad no le da justicia. Pero cataclismo, estamos hablando de algo, un desorden completo. Entonces cuando dice, y vino el cataclismo y la casa no se movió. Ahora también hay otro que construyen en la arena. O sea, hay dos casas, una de la arena y otra. Ok, mira, voy Max, aguántame un poquito. Yo quiero que tú notes, cuando alguien es tentado, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuanto haya resistido la tentación, recibirá la corona de la vida que Dios ¿a qué? Prometido. ¿Quién sabe un texto que está en Apocalipsis que dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me siento en el trono con mi Padre? ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué fue lo que Jesús venció? Ese está en Apocalipsis 3:21. ¿Qué fue lo que Jesús venció? Pensé que quería que ¿Ustedes lo saben? buscáramos. ¿Ah? Pensé que quería que lo buscásemos al texto. Oh, no, yo soy muy rápido para buscarlo. Yo Yo solo le quiero daré agregar ese que se texto siente conmigo. O sea, nos en... va a honrar. Eso es honra. Nos va a hacer una Ahora, honra de este que nos texto lo sentemos estoy con él. poniendo yo. Este texto lo estoy poniendo yo junto con el texto que dice cuando alguien ha resistido, Jesús Al dice, final. se lo voy a poner, se lo voy a poner junto. Lo vamos a poner aquí para que ustedes lo miren. Te voy a poner los textos juntos, estos dos textos los voy a poner juntos. Dicen uno, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Jesucristo dijo, al que venciere, ¿qué, No, muy qué fuerte. vamos a vencer? Pero el problema es Ujú, que Jesús dice, así como yo he vencido. Entonces la pregunta ujú. es, que nosotros no tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que venció Jesús? Entonces estoy poniendo estos dos versículos juntos para que tenga sentido. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, la cual Dios ha prometido a los que le aman. Ahora escuche, Jesús dice, le daré que se siente conmigo. ¿No creen ustedes que esa es una gran corona? Sentarse con el Sí. Padre en el trono. ¡Wow! ¿Y No, qué dice Jesús al que honra. soporte la tentación que va a venir con él? ¿Qué es lo que dice? Dice, le daré que se siente conmigo así como yo me he También me sentado sigo. Me a senté los con mi hijos. padre, como yo también me hacía. Se sentó con su En Padre en su su trono. trono. Ahora, la pregunta es, ¿qué Ujú, fue lo que venció Jesús? Esto se va a poner bonito, en unos 3 minutos se va a poner bello. Entonces voy a repetir los dos textos porque quiero que los capten nuevamente los dos textos. Voy a leer ujú. intercalado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Jesús Tentación. dice, Tentación. al que venciere. Ahora el texto continúa ya, porque cuando haya resistido la prueba, dice Jesús acá, así como yo he vencido. Dice, Claro. lo Ahí. agarraron, yo creo que lo Sí, está. sí, Ok. sí, sí. Dice Está Santiago, lo mezclando. voy a hacer nuevamente para que vuelvan. Está haciendo un Dice, mechado de texto. ok, dice Santiago y dice Juan, dos hermanos, dos primos, Ujú. el apóstol y Santiago, el hermano de Jesús. Dice, entró al varón que soporta la tentación. Jesús dice, al que venciere. Luego arriba Santiago dice, porque cuando haya resistido la prueba, luego dice Jesús abajo, así como yo he vencido. Luego dice arriba, recibirá la corona de la vida, la cual Dios ha prometido a los que le aman. Y Jesús dice, que se sentará conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en mi trono. ¿No está el problema aquí? No, está bello. Uno con el otro se concuerda, se compagina un apóstol con el otro. Porque está diciendo, Jesús venció, tú vas a vencer. ¿Qué venció Jesús? La Y ahorita vamos a tentación. ver qué fue lo que venció Jesús. Y también sabes que vamos a aprender cómo venció. A quién venció y cómo venció. Ahora, Jesús dijo en Mateo 17:21, ese es el texto que han estado preguntando, ¿verdad? En Mateo 17:21 dice que no podían sacar un demonio. ¿Se acuerdan que no podían sacar un demonio los discípulos? De género solo Sí, y solo. predicado. Ustedes se acuerdan de ese Oración y texto, ayuno. ¿verdad? Espérense que estoy teniendo un problema con las plumas aquí, que estos teléfonos me ponen locos de repente. Pero este género no sale si no es por oración y ayuno. Y ayuno. Este género no sale sino con, yo quiero que noten, sino con, ¿qué género? Ok, con oración y ayuno. Ahora, Jesús está hablando, él dijo un género. Entonces, con oración y ayuno, ¿qué es lo que hizo Jesús para vencer? Yo quisiera que alguien me leyera Mateo 26:41 y vamos a poner estos dos textos aquí juntos. Recuerden que esto Gracias y solo es, orar. Ricardo, Ujú. Sí, recuerda que esto sí. solo es un así por encima, Un pantallazo. pero la idea Claro. comienza de esa forma. Yo no puedo venir a usted y darle y darle. No, tranquilo. Va a haber más oportunidad para que usted diga, wow, yo me acuerdo de los Tiene textos que ir entrando. y todo. Y va a Tiene que ir entrar en tu entrando. mente, porque si yo me quiero, no te voy a forzar. Si con lo que yo me meto fuerte, son con esos que me vienen a debatir, que se presentan como, soy el apologista tal y tal. Eso es lo que me gusta a mí. Sí, bueno, pero hoy estás el maestro, así que estamos aprendiendo. No le des bolilla a lo que te quieren sacar del tema. Como dice Ok. Agus, somos niños. Velad y orad Sí. para que Oye, no Augusto, entréis en permíteme. tentación. Augusto, hoy Sí, le es verdad. presenté la ciudad donde vivo. Sí, tremendo, tremendo. Sí, dame un segundo que los moderadores me piden que haga algo, que presente, que nos vayamos a comerciales. Rapidito, para las personas que están por aquí, que apenas llegan hoy, esto va a ser rapidito. Si usted le interesa y le ha interesado lo que está viendo, entonces usted se va a ir a mi TikTok. Si usted le interesaría preguntarme alguna cosa a mí, usted me textea. Y entonces, yo soy el pescador, mire, yo soy el pescador, mire, estoy, ¿ve? Ahí está.
Entonces, si usted le interesa hablar conmigo, pero si usted le interesa, de repente yo ofrezco un PDF, o me llama, hermano, yo quisiera que usted me diera un PDF de alguna cosa, le toca ahí, y usted me manda un correo, me dice, soy yo, soy tal persona, y me manda un correo, me saluda. Si usted es una persona que quisiera, como que dice, hermano, yo le quisiera regalar una ofrenda, usted se comunica conmigo, no hay ningún problema. No, usted solo se comunica conmigo y nos ponemos de acuerdo. Esa sería una. Recuerde que también tengo familia. Ahora, usted me quiere seguir en Facebook, le toca este link que está aquí, y me sigue en Facebook. Mire qué facilito. Me sigue en Facebook. Si usted toca mis videos en Facebook, aquí, usted va a encontrar todos los videos que yo produzco y los videos en vivo. Mire, usted va a encontrar la lista de videos, le da para abajo en Facebook y usted va a encontrar todo lo que este varón ha estado haciendo. Y finalmente, si usted quiere seguirme en YouTube, le toca aquí. Y el primer video es la primera parte, dura 32 minutos. El video último que yo le recomiendo que usted vaya a ver sería este. Colosenses 1:16. No es Jesús creando. No está hablando de Génesis. ¿Por qué lo digo? Vaya a ver el video. Porque le han mentido y le han mentido big time, se dice en inglés. Ahí está. Ahora, sigamos. ¿Ya tienen el texto que les pedí? Sí, Mateo Ok. 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, quiero que noten. Hemos venido hablando de esto seguido. Pablo dice que hay algo que está en la carne. Pablo dice que cuando él trata de hacer lo que él quiere hacer, no lo hace porque hace el mal que no quiere. Porque cuando intento hacer lo que quiero, hallo esto, que el mal está en mí. Y me encontré esta ley, la ley del pecado, que está en él. Entonces, ahora Jesús dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, ¿qué les pidió Jesús a los fariseos? A los fariseos. A los discípulos. Les dijo, a los discípulos. velad, velad Y orad. y orad. ¿Verdad que eso les pidió? Sí, Ahora, velad y orad, ¿para qué? velad significa estar despierto, estar atento a todo o hacer a la noche hacer vela. O sea, No sé si la palabra velad Examinándose, ¿no? es estás despierto. hacer las cosas correctamente, viendo lo que está pasando. Todo, examinando todo. Velar es el trabajo que hace un guardia de seguridad. Él no está así de... No. Él está... Acá sí, acá hay muchos que hacen eso. Ah, no, eso sí. Ok, dice velad y también dice orad. O sea, ¿qué es lo que significa orar? Te está diciendo que tú conozcas y luego que tú sepas el motivo de las cosas, oras. Porque debe ser con propósito, todo es con un propósito. Y en este caso, Jesús dice, para que no entréis en tentación. Y aquí es donde entra el punto de Pablo que estaba diciendo. Y dice Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero cuál espíritu está dispuesto? ¿El nuestro o el de Dios? Bueno, voy a volverlos a poner en perspectiva. Ok, cuando Dios creó al hombre, ¿qué creó? ¿Qué le dio? Espíritu, ¿no? Su espíritu de vida. Le dio el espíritu de vida. Eso es lo que nosotros respiramos, eso es de Dios. Dice que eso es lo que tenemos de Dios. Nosotros tenemos eso de Dios en nosotros. Ese es el espíritu que Dios nos dio. Y como tenemos su espíritu en nosotros tenemos su espíritu, de esa es la forma que Él se quiere comunicar con nosotros, por eso que nosotros tenemos de Él, que no es de nosotros, dice que es de Él. Entonces, ¿qué pasa? Que ese espíritu que Él lo puso siempre está dispuesto, pero hay otra cosa que se opone. La carne. La Claro, carne. lo que es de la tierra, Eso. claro. Pero nosotros ahora Lo humano. diríamos como que Wow, tenemos doble wow, porción. wow. Tenemos el Bueno, espíritu humano. de Él de vida y el Espíritu Sí. Santo que vino cuando aceptamos a Cristo. Claro, Lo este es el humano. espíritu de Ahora, poder, ¿no? Dios se quiere comunicar Poder. con nosotros. Para comunicarse con nosotros, Él, Dios, Él es espíritu. Él es espíritu y ese espíritu quiere venir a morar en ti también. Entonces, para la única manera que ese espíritu mora en ti, tú tienes de vencer la carne, La carne. vencerla. Porque tú tienes espíritu de Él, tú tienes espíritu dentro de ti, que es el que te da vida. Pero tú, en vez de usarlo para lo que es la verdadera vida eterna, la carne nos vence. Entonces Jesucristo está diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, eres tú mismo. Por eso Sí. Pablo siempre dice que hay una ley del espíritu en su mente, pero en su carne hay una ley del pecado. Quisiera agregar esos textos en esto, pero no quiero desviar la atención de lo que significa la tentación. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo Jesús fue a ser tentado? Ya saben lo que pasó. Satanás lo tentó con algo que él necesitaba en ese momento. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Pero ahora vamos a terminar con lo que le sucedió a Pedro. ¿Qué les parece si vamos a Mateo 16, versículo 21? ¿Qué fue lo que le sucedió a Pedro? Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho
de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y Ok, resucitar al tercer día. no lo lleves tan Ujú, rápido. Mira, Jesús está hablando del Evangelio. Ese es el Evangelio. Esa es la vida eterna, ujú, el Evangelio. Y aparece el adversario. Apareció el diablo que Dios echó al principio del cielo a estropear el Evangelio, ¿verdad? Porque aquí Jesús va a mencionar a Satanás, ¿correcto? Entonces, Sí. ese ángel que Dios tenía, que era el tercero al mando en el cielo, este ángel que era el tercero al mando, que era un querubín que estaba en el cielo, un día en el cielo se hizo malo y Dios permite la maldad en el cielo, como saben ustedes. ¿Va? Dios permite que alguien sea malo. Dios no sabía, o sí sabía. Ah, no, si Dios sí sabía que él era malo, lo dejó seguir con su maldad. Y luego un día dice, le pegó una patada, allá para abajo. Pero lo hizo hasta que ya había creado a dos almas puras en el Edén y lo echó, allá te voy a echar ahí, te voy a poner ahí, aunque yo sé que va a hacer pecar a Adán y Eva, pero lo voy a echar ahí. Y después lo que voy a hacer, que voy a hacer que el hombre muera, porque yo lo voy a echar a este pájaro ahí, lo va a hacer pecar, luego el hombre va a tener que morir por él y voltea a ver a Jesús así, y voy a tener que mandarlo a él que muera por ellos. Lo soluciono. Eso es lo que cree la gente. Ay, no. Está buenísimo. Un, Es un la cuento de historia. hadas. lo dijo claro, pero todo, ¿eh? Después me pregunta, ¿y tú estudió filosofía? No tengo título de filosofía, pero sé de qué estamos hablando. Ok, eso es lo que creen. Pero aquí viene un problema. Sí. Jesús está hablando del Evangelio. Comenzó Jesús a declarar, guacha la palabra, a declarar a sus discípulos. ¡Wow! Les está diciendo lo que es el Evangelio y este hombre no lo captó. ¿Están notando el problema que pasa hoy en día? Les estás hablando la Ujú, palabra de Dios. Entonces comenzó a declarar a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes. Príncipes. Le está diciendo de toda la directiva del pueblo. Le está diciendo de todos los gobiernos de Jerusalén. Lo ujú. van a rechazar. Ellos eran Los los eruditos, potestables, los los príncipes. Ujú, académicos. El papa de aquel Sí. día era Caifás y Anás. Los ujú, académicos de Oxford, de Cambridge, de Harvard. Estaban ahí. Estos hombres. Y estos lo iban a rechazar, pero dice que iba a ser muerto, iba a resucitar. Le dijo el Evangelio ahí. Y aparece aquel que echaron del cielo y que estuvo en el Edén y hizo pecar a Adán. Y venía aquí a estropear también a Jesús. El problema es esto. Que aquí yo veo que es Pedro el que está. Y entonces ujú. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Pedro, ¿qué es lo que está? ¿Quién es el que está haciendo esto? Yo no miro a Satanás haciendo nada. A reconvenirle. No. Pedro vino a reconvenirle. Ujú, Sí. Ahora, ¿qué es lo que sí. vino Pedro? ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro? Pedro viene a reconvenirlo. O sea, eso que tú estás hablando, yo creo que no debería de ser así. De hecho, el Papa Ujú. Francisco hace 2 años dijo, aquí ando una carta, el fracaso de Dios. Sí. No, qué ¡Wow! fuerte fue eso. Ujú. El fracaso de Jesús. Y aparte que es argentino, che. No, No, no hablamos así todo, ¿eh? No. es italiano, porque todas las raíces italianas tienen. Ay. Dice que Pedro viene, empezó a reconvenirle. Yo quiero que usted note qué fue lo que Pedro empezó a reconvenirle. Esto que Pedro está Ujú, haciendo, esto es ser Reprenderlo. adversario. Sí. Es ser adversario al Evangelio. Diciendo, Señor, ten compasión de ti. No De ninguna manera mueras. esto te Tú no acontece. tienes que morir. Tú eres Dios. Ten compasión de ti. En ninguna manera te ujú. acontezca tal cosa. Eso es en contra del Evangelio. Decir que Jesús hizo esto, pero tú decir que hizo otra cosa. Decir que Jesús declaró esto, pero tú dices que declaró otra cosa. Eso es ser Wow. adversario del Evangelio. Pero Ah, esto es volviéndose, muy Jesús le fuerte, dijo, predicador, ¿eh? quítate, quítate. ¿Qué? De delante Quítate de mí, Quítate. adversario. Ujú. de delante de mí, Satanás. Pero yo quiero que usted note qué es ser Satanás. Esto solo es lo que le diga qué significa la tentación. Yo sé que por ahí ha de haber gente que no está de acuerdo conmigo, la que está escuchando. Yo tampoco quiero estar de Tropiezos. acuerdo. Yo ya estoy haciendo esto porque yo tampoco quiero estar de acuerdo con usted. Por eso estoy haciendo esto. Nacen los adversarios en el chat. Dice, No se, ahora no se tropieza. nota, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Eso que Pedro estaba diciendo era tropezadero. Tropezadero igual. Esa palabra es traducida de la misma palabra parecida a la que dijo Jacob en la profecía que Dan era serpiente junto al camino que hacía tropezar a la bestia para que cayera su jinete. ¿Ok? Ah, Oh. sí. Génesis Bingo. 50. Oh. Génesis Solo 50, sí. necesitas tú, Cornelio, solo necesitas llamar a Pedro, ¿ok? Y el etiopía solo necesita llamar a Felipe. Nosotros podemos tener muchas cosas acá que Dios nos está poniendo en el corazón, pero nosotros dentro de nosotros clamamos que queremos entenderlo completamente. Y un día, el loco que menos esperaste, ese es el mensajero que Dios te mandó. Pero Eras tú lo tú. rechazas. No, yo te estoy dando un No, ejemplo. ya sé, porque yo al Es principio te empecé cierto, a ver, porque la porque gente gente está está loco, una esperando cosa que que vengan los dice. académicos. La gente está esperando que vengan los académicos a explicarte. Yo te empecé a Claro. seguir porque me agradó el hecho de que tuvieras así Wow. esa actitud desafiante y decir lo que decía. Y te empecé a seguir y empecé a darme cuenta de que tenías razón. O sea, nunca fui en contra tuya, Amén. pero sí decía que eras un loco. Al principio sí, y ahí es lo que estás Oh, diciendo. entonces, viste que profeta me van a llamar ahora.
Jesús. Ok, hermano, quiero que noten. Quítate. Termina, Richard, no te quiero cortar. No, yo ya estaba, no había dicho Ok, nada. dice, quítate de delante de mí. La palabra, esa palabra que está ahí de delante de mí, no debe de decir de delante de mí. Le dice, échate atrás. O sea, que lo que le quiere decir, apártate. Tú no debes de tener liderazgo. O sea, tú quítate de aquí, que yo soy el que decido qué es lo que se va a hacer. Porque la palabra griega, lo que denota la palabra griega es, échate atrás. O sea, atrás de mí. O sea, no aquí, no te me opongas. Eso es lo que quiere decir, no me seas adversario. Es todo lo que quiere decir, ¿verdad? Ahora, yo quiero que sigamos viendo, porque me eres tropiezo. Eres tropiezo. Todo lo que te sea tropiezo, tú lo tienes que quitar de ti. Jesús lo dijo. ¿De acuerdo? Todo lo que Sí. te sea tropiezo, tú lo tienes que quitar de ti. Ahora, ¿qué es Satanás? Y aquí vamos a contestar la pregunta. Con dos textos. ¿Alguien me pudiera dar para agregarlo aquí? En griego dice escandalón, esa Ahí palabra, está. Ahí ocasión está. de tropiezo. Ok, yo Escándalo. quiero que me busquen, Cristian, el texto que dice, los deseos de vuestro padre queréis cumplir, porque él es homicida desde el principio. Ok, voy a seguir aquí. Juan A ver, 8:44. predicador. Yo para que lo tengan ustedes, si tú no lees el Sí, texto, sí. si usted no lee el texto, nunca te lo va a Ujú. recordar el Espíritu de Dios. Tú tienes que Ujú. leer el texto, porque siempre, Sí, siempre, es más cuando usted acabó de leer el texto, que lo tenía ya ahí en PDF, entendí mucho mejor todo. Por eso me fui a lo de Génesis, para llegar a entender todo, en realidad, del Antiguo Testamento a todo. Cuando usted me afirmó esto, para mí fue wow. Entonces me di cuenta que la ley se activa cuando uno practica, como está Obediencia. diciendo, ¿no? La tentación, en realidad. sí, ok. La- Ahorita terminamos Ujú. con eso. Yo quiero que noten qué es Satanás. Y nada más voy a decir, Juan, ujú, no, aquí mismo donde estamos, donde yo estaba. Ahorita, guardame Juan 8:44. Dice bueno. aquí, dale. Jesús le va a decir a Pedro qué significa lo que tú eres Satanás, me eres tropiezo. Ahora le va a decir, ¿qué convierte a Pedro en Satanás? ¿Qué Ujú, es lo que convierte a Pedro en Satanás? Que piensa en las cosas de los hombres. Ahorita le va a decir que es lo mismo que Pablo ya te dijo allá en 7. Dice, ujú. porque no pones la mirada en las cosas de Dios. Y yo quiero que corren a la conexión. ¿Cuál conexión van a hacer? Yo sé que ustedes se van a acordar. Ustedes se van a acordar. ¿Qué le dijo Jesús? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne Es débil. es débil. Está bien. ¿Está notando? Le está Es débil. Ujú. diciendo, esta parte, Sino que en las ¿qué de los significa el hombres, espíritu está dispuesto? ¿Qué significa el espíritu está dispuesto? Significa que tú no, dice, pues no pones la mirada en las cosas de Dios. ¿Qué cosa tienes tú de Dios? ¿Qué cosa tienes tú de Dios? Lo que Dios te dio desde que naciste. Dios puso algo en ti. Está en ti. Pero Ujú. el Ahí está. querer Wow. ejercerlo eres tú. Ujú. Le dice a Pedro, le dice a Pedro. El Espíritu, la verdad, dice, velad y orad porque no entréis en tentación. O sea, si tú haces lo que debes de hacer, no entras en tentación. Pero después le dice, el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por cuál Espíritu está dispuesto? La gente, el Espíritu Santo está dispuesto. No. Ujú. Tu espíritu, tú eres una persona viva. Entonces, cuando le dice aquí, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios. ¿Qué cosas de Dios? El espíritu que te Claro. está hablando. Y después le dice, si no en la de los hombres, esa es la carne. en lo que te Si no, Sí, sí, rodeas, no donde apagues te el espíritu, ¿no? deseas, No en lo que apagues el vives. espíritu. si no, eso. Entonces, sigue, el texto sigue. Y dice, el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, aquí está, esto es lo que Pedro debería de haber hecho. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Exactamente. Niega, no hable lo que no tienes que decir. Ujú. Niéguese a sí mismo y tome su cruz Niega y la sígame. teología. Eso es lo que tú debes de hacer en vez de hablar de ti mismo, debes de ejercer Ujú. lo malo que está en ti. Pero tranquilo, vamos a leer un texto más. Porque cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, esa palabra le está diciendo a Pedro. Eso se lo está diciendo a Pedro. O sea, Pedro diciéndole a Jesús que no haga esto. Y eso que Jesús debe de hacerlo Jesús y Pedro debe de hacer lo mismo. Seguir Ujú. en pos de lo que Jesús le está diciendo. Entonces, ¿por qué Jesús le llamó Satanás a Pedro? ¿Por qué? Porque le dice clarito, porque no pones la mirada en las cosas de Dios. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Las dos cosas, dos írimos. Me eres tropiezo, si Exacto. alguno quiere venir después de mí, niéguese. Así mismo, y tome su cruz y sígame. Entonces, en Juan 8:44, que tú lo fuiste a traer, dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. O sea, ¿de qué manera eran ellos del diablo? Porque en las cosas del diablo piensa. Y él les va a decir,
Fue homicida. ¿Por qué? Fue un ¿Por homicida. qué? ¿Por qué? Porque les está diciendo, y porque ellos tienen deseos de hacer algo contra él. Ellos Claro. tenían deseo de hacer algo contra él. ¿Qué querían Deseo hacer de la ellos? carne, ¿no? Querían Pero matarlo, eso, sí, eso eran dice, ellos. Eran hay un ellos. texto también que explica eso. El celo de ellos los estaba llevando a Ujú, pensar en matarlo. ujú, A pensar en matarlo. Y después dice, él, como que está hablando de una persona, él ha sido ujú, homicida del principio. Bueno, cuando ujú. alguien me podía decir dónde Satanás mató a alguien en la Biblia, adelante. Vamos. No existe ¿Cuándo es el Caín lo tampoco. principio? mató. Abel, No hay. ¿Cuándo fue el principio? No hay. no, Caín y Abel. Primera de Juan, Eh, primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. Sí. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y por ujú, causa le mató, pero lo porque hizo sus Caín. obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, Él ahora, incitó ahora a Caín a para matar a cerrar su hermano. para cerrar esta pantalla, vamos a recapitular, pero de la forma que yo lo pongo aquí, es donde yo creo que a Ujú. Cristian eso es lo que le gusta. Ok, tengo aquí. Recapitulando. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Ahora dice, él ha sido homicida desde el principio. Ok, homicida Otra vez, lo me echando. Sí, desde el principio, y esto es lo que hace, y no ha permanecido en la verdad, porque no es verdad, En porque no él. hay verdad en él. está Aquí yo por quiero que fuera, ustedes ¿no? noten. Permítame. Porque no hay verdad en él. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo? Peguemos los dos versículos. Yo sé que aquí va a haber la conexión, bárbara la conexión que ustedes van a tener aquí Ujú. en este texto. Yo lo pongo en negro y lo meto en morado. Meto las letras en negra y el fondo en morado porque eso significa la obra. Pues, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Le dice, sino que en las cosas de los hombres. Cuando Ujú. Pedro habló, él habló cosas de los hombres. Y cuando él habló cosas de, sino en las cosas de los hombres. Y Oh, Satanás habla de sí mismo. de Ellos, su propia mira lo que naturaleza. les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de ellos, los deseos de vuestro padre queréis ¿Qué les- hacer. De suyo habla. El padre de él habla, pero a ellos les dice, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira. Alguien está queriéndome llamar varias veces, pero no le puedo contestar. Ahí Cuando habla, combinaste habla mentira. los Entonces, tres versículos, los tres, cuando porque de habla Mateo también. mentira, habla de él. Pedro habló mentira de él, porque habló de él. No vayas a Jerusalén. Ten ¿Qué? compasión de No, ti. no vayas. Sí, qué bueno, qué compasivo, Pedro. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Jesús le dijo a Pedro, No penséis en las cosas de arriba. niéguese a sí Ah, mismo. Así Esa es la mismo. primera. Niéguese Ujú. a sí mismo. Esa palabra que está ahí, niéguese a sí mismo. Eso es lo que los fariseos no pueden cumplir. No hacían. Recapitulemos, dice, cuando Pedro habló, si no, no, le dice, no pones la mirada en las cosas de Dios. O sea, no hablas la verdad, sino hablas lo que los hombres hablan. Jesús le dice, no pones la mirada en las cosas de Dios. Los fariseos le dice Jesús porque no hay verdad en él cuando habla mentira. A Pedro le dice, tú pones la mirada en las cosas de los hombres, y a los fariseos se les dijo, de lo suyo habla, hablan. porque es mentiroso y Ujú. padre de la mentira. Y ahora regresamos al punto donde dice la palabra, él ha sido homicida desde el principio. Y entonces, ¿quién fue el primero que murió? Abel, ¿verdad? A ver, ¿Quién lo segundo, mató? dice ¿Lo primero mató de Juan. Satanás o lo mató Caín. Caín? Caín. Ok, No, lo mató Caín. Caín. Ahora, ¿por qué lo mató Caín? Dice porque Caín que era del maligno. Ahí Ujú. está. Caín era del maligno. Ahora, ¿de qué forma era Caín del maligno? Ahí lo va a decir. Dímelo. Permítame, lo vamos a leer, lo vamos a leer. Dice, Sí. voy a leerlo parafraseado y después leemos todo el texto. Caín que era del Ujú. maligno, Ajá, al ¿por qué revés. causa le mató? ¿Y por qué causa le mató? El ser del maligno, esa es la causa. Pero ahora voy a explicar la causa. Todo lo estoy poniendo en rojo y se lo enseño en un minuto. Ok, porque yo no lo tenía, yo este tema solo lo tenía, digo, algún día me van a preguntar, pero a lo mejor ser prevenido. Ok, Caín que era del maligno, la acción que Caín hizo fue matarlo, pero antes de matarlo, Satanás le dijo, mátalo. Ok, ¿cómo le dijo, mátalo? Porque sus obras eran malas. ¿Las obras de quién? Las obras Exacto. de sus manos eran malas. Wow. ¿De quién era la obra? ¿De quién era la obra? De Caín. De Caín. Ok, Las la obras obra de era Caín Caín. eran ¿Y qué le malas. está diciendo Jesús a los fariseos? Les está diciendo, vosotros queréis cumplir los deseos de vuestro padre, el diablo, porque él es Ujú. homicida desde el principio. Caín fue que mató a Claro. Abel, pero Caín lo Claro. mató porque Abel hacía obras buenas y Ujú. Abel Ah, hacía sí, claro. malas. Y al hacer las malas, dentro de él
decía, tengo que deshacerme del que hace las obras buenas. Ahora, yo quiero que vayan a ese texto donde dice, por obra buena no te apedreamos, sino por la blasfemia. Eso está en Juan 10:33. Lo vamos a contar aquí. ¿Qué obra era la que Jesús estaba haciendo? ¿Y por qué lo iban a matar si no era por la obra? Juan 10:33. A Jesús lo van a matar porque él le dijo, muchas buenas obras. ¿Qué obras había hecho Caín? Las obras de Dios. ¿Qué obra había hecho Abel? La obra de Dios. No, Abel. Abel había hecho la obra de Dios. Caín había hecho obra mala, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando la Biblia menciona que Caín mató a Abel, porque era del maligno, cuando Caín mata a Abel, esa acción es del maligno. ¿Y por qué llegó él a hacer esta acción? Te lo dice el texto. ¿Y por qué causa lo mató? ¿O por qué causa hizo esta acción? Porque sus obras eran malas. Antes de matarlo ya Caín, Ya tenía eso. ya él era malo. Y las obras de su hermano eran buenas. Las obras de Abel eran buenas. Eso es lo que Concuerda con lo de Judas, ¿no? Correcto. La obra de él era buena. Ahora, gracias por el pool. Ahora, Lo tengo que dejar, Selvin. Me llamó la jefa sí. a comer. Así que le voy a tener que dejar. Cuando manda capitán, no manda más dinero. Así que te sigo después. Voy a cenar y Dale, vengo. listo. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Ahora, yo creo que noten el asunto de las obras que voy a pegar los textos. Caín era del maligno. Era del maligno. Esa era del maligno. Lo que yo quiero que tú te fijes es que Caín, que era del maligno, el ser del maligno, esa causa, eso que significa ser del maligno, eso es por qué causa le mató. ¿Por qué causa? O sea, esa causa es que era del maligno. Entonces, aquí le estoy poniendo que no lo había sombreado, no lo había arreglado. Caín, que era del maligno, o sea, lo mató porque le era del maligno, pero después dice, la razón por qué lo mató no fue porque Satanás le dijo que lo matara. No hay alguien detrás de Caín diciéndole a Caín que mate a nadie, sino que la causa, escucha la palabra, la causa por la que le mató fue porque las obras de Abel eran buenas y las de Caín eran malas. El actuar de Caín era malo y el actuar de Abel era bueno. El obrar de Caín era malo y el obrar de Abel era bueno. Y esa fue la causa porque Caín mató a Abel. El ser del maligno significa la causa. Porque Caín mató a Abel fue porque Caín vio a Abel ser obediente. Y él no podía ser obediente. Entonces siempre en la historia el hijo que es desobediente quiere deshacerse del hijo obediente. Sucede hoy día, ayer y antier y mañana volverá a suceder, que el hijo que no aporta nada para la casa es el que quiere vender la casa. El hijo que no ayuda a chapear la yarda, sí, el hijo que no quiere ir ni a chapear ni a limpiar la yarda, ahí está. El hijo que no viene a ayudar a la mamá ni a ir a la esquina ni a nada, es el hijo que está esperando a ver si la mamá le firma el terrenito. Y si para eso tiene que deshacerse del otro, se va a deshacer de él. Porque sus obras no comienzan al matar al hermano. Las obras comienzan desde el momento que él no obra bien. Dentro de él comienza a obrar mal. Y final siempre va a ser lo que Dios le dijo. Si bien hicieres, no. ¿Qué está diciendo Dios? No es Satanás que está. Oye, si no es Satanás, ¿quién es ese Satanás que estaba tentando a Caín? Dios le dice a Caín. Le dice, si bien hicieres. Dice que decayó el semblante de Caín. Le dice Dios, ¿por qué está decaído tu semblante? Le dice, si bien hicieres, no serías avergonzado. Pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. ¿Quién es el que está a la puerta? Es el actuar tuyo. O actúas bien o actúas mal. Ahí no hay nadie diciéndote que tú es mal. Eres tú. Tú mismo. Claro, es uno mismo. Es uno mismo que quebranta la ley de Dios. No alguien te hace quebrantarla. Y luego en Juan 10, Jesús le respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me matarás? O me apedrearás. ¿Ves lo que hizo Caín? ¿Por qué obra mató Caín a Abel? Por la buena obra de Abel, y la obra era mala, la del que te iba a matar. Y le respondieron los judíos diciendo, oh, por buena obra no te vamos a apedrear. Por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces ellos siempre estaban actuando bajo la mentira, porque ellos estaban queriéndolo matar anyways. ¿Tú sabes que ellos lo querían matar con testigos falsos? La gente cree que lo van a matar porque Jesús dijo, yo soy Dios. Pero eran testigos falsos que estaban preparando para matarlo y así lo mataron. Selvin, una cosita, bueno, chuta, sigo picado, no es por nada, pero sigo picado. No, yo entendí, Yo entendí, mira, no sé si... en esta parte de seguir entendiendo las cosas reales. Por ejemplo, muchas de las veces hemos dicho que
eres asesino desde el principio. Ya dice asesino por el principio, o sea, mata desde el principio. Y eso pensábamos que el diablo era un asesino desde el principio. Y cuando tú dices, o sea, muéstrame un versículo donde está escrito que Satanás ha sido asesino, pues ni yo tampoco lo encuentro. Y ahí es donde Es concuerdo que, con todo esto, cuando dice que Caín era asesino desde el principio, porque él fue el primero que mató. Él es el primero en que mató, ¿no es cierto? Entonces, wow, tremendo, tremendo. claro, está bueno ahí, pero ahí justo el predicador explicó por qué Caín fue asesino, porque ya venía haciendo las obras malas. Entonces, los fariseos, cuando Jesús habla de los fariseos, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, que Dios le mostraba todo a Jesús, pero Jesús simplemente mirándolos a ellos, que por sus obras, ya ellos no cumplían los mandatos de Dios ni las cosas de Dios, entonces él se dio cuenta, por eso él le dijo lo que el predicador dijo, creo que estaba en Juan 9, 8, Juan 10:30. 8:44, dice. Oh, 8:44, sí, correcto. Soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida. Entonces, porque Jesús ya sabía que ellos eran, porque ellos, por ejemplo, él se daba cuenta nada más en las personas que había donde ellos estaban. Si ellos cumplían todas las cosas de Dios, las tuvieran en práctica. Lo que también Caín no las tuvo en práctica, lo cual Abel sí las tuvo en práctica. Entonces, eso es lo que él quiere dar a entender. Y ahí, por ejemplo, él destrozó el tema de los demonios, de Satán y de cosas así. Que, por ejemplo, Pero que es vamos a tener uno una mismo, segunda ¿no? parte de esto, referente a Jesús cuando dice, cuando los demonios hablaban y todo eso, lo vamos a ver. Pero lo que yo quiero culminar con Claro. esto es que Jesús está diciendo que Caín, que era del maligno, ahí está la palabra, ponen la palabra maligno en el griego. Ujú. ¿Y por qué causa le mató? ¿Ok? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque, ¿qué significa sus obras? ¿Qué significa Quería sus hacer lo que él obras? quería. Porque él hacía lo malo. Él decidía Exacto. hacer lo malo. Mira, Melvin, Él decidía hacer lo malo y Caín decidía hacer lo bueno. Y Jesús les dijo, buenas obras he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me vas a matar? O sea, por la razón que te mata alguien es por la verdad. Te va a sí, matar porque tú le estás hablando la verdad. Una persona te halla a ti y te halla robando y te dice, tú te robaste eso, ¿qué te entra a ti? La culpabilidad, ¿no? Te descubrió. Ujú. ¿Y qué quieres hacer? Desearías que esa persona no contara. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que hacer algo. Y tu mente se va a dejar llevar a ir a hacerle algo a la persona para que no hable. Tú empezaste a hacer una obra mala. Y aquel hizo una obra buena y lo vas a matar por la obra buena. solo quería hacer una aportación más a esto. Pero fíjense que lo curioso de lo que es la misericordia de Dios previo a el error de Caín, porque Sí, antes Dios exacto. pidió algo que él quería. O sea, a pesar de que Dios ya sabía que eso iba a suceder, pero él tenía todavía la idea de que él recapacitara y no se fiara en su propia prudencia, no hiciera lo que él quisiera e hiciera lo que a Dios le agradaba, que era lo que él había pedido. Pero a pesar de todo eso, Caín en su necedad siguió todavía haciendo lo que él quería, en el sentido de que si nosotros lo aplicamos a nuestro tiempo, a lo que somos nosotros, eso para mí es esa misericordia de Dios o ese previo aviso antes de la consecuencia, que a Caín y Abel ya Dios les había pedido algo, simplemente yo quiero que traigan esto porque para mí es agradable y punto. Eso es seguir la palabra de Dios, o sea, esto es lo que yo quiero. Uno cumplió, el otro no cumplió porque se fió de él mismo, pero al final de cuentas Dios sí fue misericordioso porque si el otro hubiera hecho caso, no hubiera tenido esas consecuencias. Si lo aplicamos a nuestra época, a nosotros, es lo mismo que está pasando ahora, que Dios tiene ese propósito, pero nosotros a veces queremos, como dice ese texto, fiarnos en nuestros propios caminos y olvidamos Ujú. lo que realmente Dios quiere para nosotros. O sea, como que ese Exacto. pequeño aporte, como lo que pasó en el diluvio, previo al diluvio, él les predica y les dice, por más de 120 años va a pasar esto, o sea, arrepiéntanse, no quiero. Lo mismo fue para Caín, o sea, yo quiero que tú des Sí. esto, lo que yo quiero. Esta es tu prueba, pásala. Pero él a pesar de eso siguió fiándose de lo que él quería, obrando como él quería, o sea, su maldad, el yo, el yo. Wow. Cuando en Génesis Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre porque él Ujú. es carne. ¿Quién? El hombre era carne. Entonces quería cumplir los deseos de la carne el hombre. No quería cumplir los deseos del espíritu. Dios puso algo en ti. Y eso que él puso es como quien dice que él puso una antenita en ti. Porque él y esta antenita tú la tienes que activar para que esta se conecte. Es la única forma. Él puso algo en ti. Y tú lo puedes oír. Pero tú tienes que activarla. Eso es lo que él puso. En el Exacto. principio él te puso espíritu de vida. Te puso espíritu de vida de él, de él. Él te puso a ti de vida. Porque el espíritu es vida. Eso es lo que tenemos nosotros. El espíritu que es la vida. Y cuando nosotros activamos esa parte de nosotros para comunicarnos con él, él conecta con nosotros. Pero si nosotros no activamos, entonces nosotros solo dejamos que esto mande. Que esto mande.
no el interior mío. Pablo finalmente dice algo, dice, con mi mente obedezco a la ley de Dios, pero con mi... Leámoslo, en Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios Exacto. por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay dos leyes. Bingo. Bingo. Mira lo que dice el verso 23. Verso 22. Porque según el hombre interior, Interior me me deleito. deleito en la ley interior, ¿cuál? El espíritu. Un espíritu plano. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Viste? Ya no dice en lo interior. Veo esta ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo, Él fue librado. ¿Cómo fue librado Cristo? Ah, porque era Dios. No. Cristo venció el pecado en la carne. Él venció el pecado. Él pudo ver pecado, pero Él venció el pecado. Esa es la diferencia. Por eso Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne Y él, sirvo. Diga. predicador, ya él dejó una instrucción grande, ¿no? Para que nosotros andemos en el espíritu, ¿no? Lo que hizo Jesús, todas las cosas que él practicó. O sea que uno las Sí, tiene que practicar en realidad. tú lo puedes imitar. Ahora si Jesús es Dios, tú no podrías imitarlo. ¿Cómo vas a imitar al Dios Claro, es Altísimo? imposible. Predicador, pero si usted ve esas personas que siempre lo debaten a usted, siempre solo tienen ese texto. Más de ese texto, o sea, si ese texto ellos no pueden ver claramente, no van a ir a ver más de los otros textos, no van a entender, porque ellos presentan a Jesús como Dios, lo que no dicen los textos. ¿Has leído Entonces el él texto que viene, dice Jesucristo venció el pecado en la carne? ¿Qué quiere decir que venció el pecado en la carne? ¿Qué quererá decir en la Biblia en Romanos 8:3? ¿Qué quererá decir? Yo quisiera saber si alguien me puede explicar qué significa que venció el pecado en la carne. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo a semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, quiero que vayan a otro texto. Yo quiero que vayan a otro texto. Otro que dice, ¿han oído este texto que dice que cuando Cristo murió, al pecado murió? Entonces, ¿me estás diciendo que Jesús pecó? La gente a veces quiere poner palabras en mi boca. Selvin, una cosita más. Entonces, yo creo que ahí también concuerda con lo que estabas diciendo bien antes, de que cuando dice en Juan 1:12, dice más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en Él, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero se me vino a la mente esto, al que cree, o sea, al que cree lo que Dios le mandó a hacer a Jesucristo, o sea, en obediencia. Ser, digamos, imitarle a Jesucristo Al en que obediencia. cree, al que cree como Jesús lo hizo. Amén, exactamente. ¡Wow! Bueno, Oh, pues Selvin, está bueno. Sigo picado, sigo picado. Es más, dice que Dios no negó nada a él, ¿no? No negó nada a él. Entonces imagínate, si vos te consideras, o sea, si para considerarse hijo de Dios, realmente vos tenés que seguir las cosas como Dios las planteó. Porque no todos son llamados hijos de Dios en realidad. Yo quiero terminar leyendo estos textos, no los tengo arreglados en el PDF porque yo estaba escuchándolos a ustedes, les di bastante oportunidad que participaran, por eso se nos ha hecho largo, pero es mejor que ustedes de una vez se empaparon. Yo sé que lo hicieron, se empaparon un poquito cómo va la idea, ¿verdad? Y luego un día, Sí, predicador. usted va a ser, oye, Ya está, anuncio, predicador. como en la radio, como en la radio. Un día usted se va a ser creador de PDF hermoso y yo se lo voy a dar. Ok, escuchen, miren lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado. Y a causa, bingo, ahí está la causa. Y a causa, ¿qué fue lo que hizo que Jesús muriera? Claro, lo mataron, pero Claro. el propósito de Dios era grande. La causa que a Jesucristo lo obligó a morir era el pecado. Ujú. Dice, a causa del pecado, condenó. ¡Wow! El pecado siendo Dios, el gran Dios. La carne. En No, la carne, hombre. condenó al pecado siendo igual a mí en la carne. Ujú. Ahora, Romanos 6:7, que yo quería, por eso les dije que me iba a tomar un tío. Romanos 6:7 al 10 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. What? ¿Cómo es eso el que ha muerto? Cristo venció el pecado en la muerte. ¿Sabes por qué? Porque si Jesucristo hubiera seguido viviendo en esta tierra, seguiría siendo expuesto al pecado. Claro. Porque vivía acá, claro. Entonces, cuando él murió, le aceleraron que él pudiera estar con el Padre. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado.
Ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, bingo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte ya no te enseñorea más de Él. O sea que la muerte se enseñoreaba de Él. Porque en cuanto murió, aquí está la palabra nuevamente, al pecado murió. Al pecado murió una vez por todas. ¿Qué significa murió al pecado una vez por todas? Eso es lo que no le gusta oír a la gente. Oh, entonces Jesús pecó. Jesucristo era un humano. Es un humano sujeto al pecado, como usted, como yo. Pero para usted no es así porque es Dios. Oh, el Dios eterno. Pero así querés entrar al cielo imitando a un Dios eterno. ¿Cómo vas a imitar a Dios? No. Podemos imitar a nuestro hermano, él es nuestro hermano. Entonces, al pecado murió una vez por todas, más cuanto vive, para Dios vive. Entonces, la diferencia está en que cómo venció Jesús. Ese es el evangelio de que Jesucristo dijo, que él iba a... La prueba era que él había resucitado, y como él resucitó, tenemos la prueba en Romanos 8:11, y que nosotros también vamos a resucitar. Entonces dice Romanos 7:22 al 25. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahí no está hablando que Satanás te está tentando. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, está en ti. No es alguien de afuera. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termino, gracias doy a Dios, Jesucristo, porque él mismo se hizo carne, claro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Si tú sirves a Dios con la ley de tu mente, tú controlas a la carne. Pero si tú dejas que la carne controle a la mente, esa es la diferencia entre Jesús y tú. Porque Jesús venció porque él se dejó llevar por la ley de su mente, la ley de Dios. Y él vivió para Dios, sirvió a Dios en todo. Y no pecó, porque él se dejó guiar por Dios. Es más, él dijo, a la hora de la muerte, dijo que no sea mi voluntad. O sea, está diciendo que no sea yo, no sea la carne, sino tú. Tú controla mi espíritu. Y yo haré lo que tú digas. Eso es todo, Hermano, termino, que el Señor me lo bendiga. Ajá. bendición. Ahora sí, puedo Muchas con la gracias pregunta, hermano. por el texto. Recuerden, este PDF yo no lo tengo en guión ni nada, simplemente los puros textos. Hermano, Si usted entendió lo que entendió y va a ver el video, yo le mando el PDF, vea el video y cuando oiga el video, escriba rápido. Te vas a tomar varias horas en hacer un PDF a tu manera. O esperas que yo lo haga y yo te lo mando como tú quieras.